Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Nos encontramos en esta tercera clase del curso integral anual de formación continua, NOA. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Augusto Lavalle Cobo, que es excelentísimo profesional. Tengo el gusto de conocerlo por compartir alguna tarea de formación que ya les va a contar seguramente él. Pero debemos saber que él es jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Otamendi, es director del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología y es miembro de la Clínica de Lípidos de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Doctor Lavalle Cobo, es un placer tenerlo con nosotros, importantísimo su tema. Sé que usted tiene una habilidad maravillosa para explicar con su didáctica y hace que las patologías complejas para todo el mundo, que son los lípidos, sean muy fáciles de entender. Bienvenido a estar a este curso. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y a través tuyo al resto de las personas involucradas en la organización del curso por la invitación. Para mí también es un placer volver a compartir otra actividad académica con ustedes. Y lo que es realmente difícil es tratar de centralizar todo lo relacionado a las dislipemias en una sola presentación, ¿no? Independientemente del tiempo, podríamos estar toda una tarde o una mañana entera hablando y nos vamos a quedar cortos. Así que yo lo que hice fue tratar de resumir en este tiempo en el que vamos a hablar y en un par de diapositivas, que espero no aburrirlos, por ahí conceptos importantes que después sirvan de puntapié como algunos tips que uno puede llevarse en la práctica diaria en el consultorio y en el caso de querer profundizar más, hay varias de las citas y creo que al final está mi mail, el que quiera algo me puede escribir y quedamos en contacto para lo que necesiten si hay que avanzar un poco más. Yo armé la presentación, a ver, en distintos, primero estos son mis conflictos de interés, hemos trabajo dando disertaciones para hay varios laboratorios que tienen que ver con productos relacionados a los lípidos, como digo yo siempre, gran parte de estos conflictos de interés se contrapesan entre sí y puedo asegurar que en ninguno de todos estos laboratorios que está acá influyó en el contenido de esta presentación. Entonces, me pareció interesante por ahí dividir un poco la misma y el programa en distintas etapas, ¿no? Y voy a hacer pausas luego de cada una por si alguien quiere hacer algunas preguntas para que no quede todo al final, porque a veces se pasan cosas del principio, entonces vamos a hacer pequeñas pausas y si quieren podemos preguntar o por el chat o a través del micrófono, como esté organizado el curso, y podemos ir viendo distintos puntos. Voy a empezar con un tema relacionado básicamente, como empieza casi todo capítulo, ¿no? Con una definición, la fisiopatología de las dislipemias y la clasificación, porque creo que si entendemos un poco la fisiopatología es muy fácil entender después qué pasa en los pacientes y sobre todo cómo vamos a abordar esos pacientes. Después, un laboratorio lipídico, un par de diapositivas para mostrar qué es lo que yo debería pedir en mi consulta, si tengo pocos recursos y si tengo recursos ilimitados, a dónde apuntaría, ¿no? Y después, cuando hablamos de lípidos, básicamente hablamos de colesterol y triglicéridos. Entonces, como cardiólogo y sesgo y conflicto de interés, voy a abordar ambas dislipemias relacionadas al tema del riesgo cardiovascular, mencionando también otras complicaciones como son la pancreatitis, que ustedes saben respecto a la hipertrigliceridemia. Hoy la vedette en los lípidos y en las moléculas es la lipoproteína pequeña, así que puse algunas partículas relacionadas al LPA. Y por último, el tratamiento de estas dislipemias, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablamos de dislipemia con cualquier trastorno que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, pero cuando decimos lípidos, en realidad hablamos de lipoproteínas, no hablamos de grasas solamente, ¿no? Porque sabemos que los lípidos son sustancias hidrófobas y la sangre es un líquido, entonces realmente necesitan un transportador para poder movilizarse a lo largo del organismo y ese transportador y ese complejo es un lípido más una proteína y la verdad que no se inspiraron mucho con el nombre y le pusieron lipoproteína para que todos lo entendamos y lo aprendamos bien, ¿no? Entonces, estas lipoproteínas transportan colesterol en su forma libre y esterificada, transportan triglicéridos y también transportan fosfolípidos. Y los lípidos, yo digo siempre, porque a veces está el concepto, ¿no? Del anticolesterol como factor de riesgo
o el antiestatina, como si el colesterol fuera un veneno. El colesterol realmente no es un veneno, el colesterol es una sustancia que nosotros necesitamos porque cumple funciones que tienen que ver con el transporte de distintas partículas, la estructura de casi todas las células del organismo, cumple funciones metabólicas, tiene que ver con las sales biliares, con ciertas estructuras hormonales también, o sea, el tejido nervioso central. Hay un montón de funciones relacionadas a los lípidos, incluso es una fuente energética también. Lo que pasa que muchas veces el valor que está definido como normal puede que en distintas condiciones ambientales o incluso a través de los distintos otros factores de riesgo a los que estamos expuestos, se transforme en una sustancia más aterogénica, ingrese en el endotelio y genere daño. Pero no es un veneno. Hay formas más extremas que sí tienen que ver con trastornos genéticos, pero no son las dislipemias que vemos todos los días en casi todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esto es un primer lugar. Después, ¿cómo podemos clasificar las dislipemias? La verdad que hay distintas formas de clasificarlas. Yo puedo clasificar las dislipemias en base al perfil lipídico. Es decir, tengo una hipercolesterolemia pura con triglicéridos normales, tengo una hipertrigliceridemia con niveles de colesterol normal, o tengo un trastorno mixto, donde tengo colesterol elevado y triglicéridos elevados. Eso es una forma simple. Otra forma es por la etiología, es decir, dislipemias primarias o secundarias. Las dislipemias primarias son aquellas que se deben a una alteración de uno o varios genes de alguna de todas las vías que tienen que ver con el metabolismo de estas partículas, ya sea receptores, proteínas, enzimas. Hay un montón de factores involucrados que pueden estar afectados desde su síntesis o una sobreexpresión genética que llevan a que los niveles plasmáticos de estos lípidos se encuentren elevados, ¿no? La forma más común dentro de la hipercolesterolemia es la hipercolesterolemia familiar y la forma más común dentro de la hipertrigliceridemia es tal vez el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. ¿No? En el medio hay un montón de formas mixtas que por lo general tienen un origen más poligénico. Y después, en el año 72, la Organización Mundial de la Salud aceptó como una clasificación, digamos, que se usó durante mucho tiempo. Para mí tiene cierta ayuda, pero no nos establece la etiología. Entonces nos faltan algunos datos a través de la misma, que es la clasificación de Fredrickson, ¿no? Que tiene que ver con el fenotipo, básicamente con cómo, digamos, se mueven estas proteínas en una placa de agar y eso es lo que se define como un lipidograma electroforético, ¿no? Entonces, a partir de esto, Fredrickson hace 5 tipos o fenotipos de dislipemia, el tipo 2 lo divide en A y B, que como vemos en este gráfico, y no me voy a detener mucho en el mismo, tiene que ver con qué variable lipídica está aumentada. A través de la variable lipídica también yo puedo establecer qué lipoproteína tengo aumentada, ¿no? Pues si yo tengo triglicéridos elevados pura y exclusivamente con poco colesterol elevado, yo tengo que pensar que esos triglicéridos vienen más de los kilomicrones que del VLDL. Entonces, eso podría pensar en una forma exógena y esa es la diferencia entre la 1 y la 5, donde hay triglicéridos en los kilomicrones y en el VLDL, y no se preocupen que esto lo vamos a ver un poquito después, pero a lo que voy con esto es, yo en base a un número de un fenotipo, puedo definir a partir de qué partícula, ya sea lipoproteína o lipídica, está aumentada y yo también tengo una connotación clínica, porque nosotros sabemos que, y vamos a verlo después, que los triglicéridos, si bien son considerados un factor de riesgo, tienen un impacto aterogénico muchísimo más bajo que el colesterol y ese impacto aterogénico por ahí esté dado por el colesterol que esas mismas partículas transmiten. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? Esto es una movilidad electroforética, pero que para que se hagan una idea es como poner sangre en un vaso, tirarla en esa placa y vamos viendo cómo las distintas lipoproteínas van avanzando a lo largo de la placa. Y esto tiene cierta utilidad, principalmente yo lo uso en las hipertrigliceridemias, porque el kilomicrón tiene una movilidad distinta al VLDL, ¿no? Los dos transportan triglicéridos, pero no es lo mismo una dislipemia que tiene que ver con el intestino, como es el kilomicrón, que una dislipemia que tiene que ver con el hígado, como es el VLDL, e incluso el tratamiento es totalmente diferente, la respuesta a la dieta suele ser diferente también. Y después tenemos una fracción que ahí está muy de moda, que es la prebeta, y digo está muy de moda porque es la que tiene que ver con la lipoproteína A pequeña, ¿no? O famosa LPA.
¿Hay que pedir un lipidograma electroforético de rutina? No, no hay que pedir un lipidograma electroforético de rutina, se usa mucho más desde el punto de vista de la investigación y ya ahora nada, se usaba muchísimo más antes. Esto por lo general sirve, como decía yo antes, en algunos casos puntuales de hipertrigliceridemia, donde yo quiero diferenciar si esto tiene que ver con kilomicrones o con VLDL de una forma mucho más fácil que buscar, digamos, paneles genéticos que a veces son muy difíciles de acceder y mucho más costosos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y este es el sistema solar que le digo yo de las lipoproteínas. Acá queda muy bien representado y este gráfico les pido que presten atención porque nos va a explicar muchas de las diapositivas que vienen después. En el tubo de ensayo de la izquierda de la pantalla lo que vemos es distintos colores, ¿no? Cada color representa partículas diferentes. Vemos que en verde es el HDL, en colorado es el LDL y en amarillo básicamente el VLL. Que eso tiene que ver con el VLL hoy con los kilomicrones forman lo que se llaman partículas ricas en triglicéridos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de partículas ricas en triglicéridos, hablamos de kilomicrones y VLDL. Y lo que es más importante, y por eso me parece bueno este gráfico, es mostrar esto. Miren, voy a ver si puedo poner el puntero, acá está, a nivel de la apolipo, de ApoA, ven que esto está acá abajo, la ApoA mayúscula es la proteína constitutiva del HDL, que no tiene nada que ver con la LPA. Como ven acá, son dos cosas totalmente diferentes. Uno es A minúscula, otro es A mayúscula. Esto es una lipoproteína, esto es una proteína, ¿sí? Que se juntan los lípidos del HDL. Después vemos las proteínas ricas en ApoB, como estamos viendo acá. ApoB tiene LDL, IDL, VLDL y los kilomicrones. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque hoy la corriente es ir hacia la determinación de ApoB como una variable determinadora de riesgo cardiovascular o determinante, mejor dicho, perdón, que el mismo colesterol LDL, ¿no? Es como que el componente o el proteoma lipídico hoy está cada vez teniendo más importancia. ¿Por qué? Porque yo uso LDL porque es la partícula que más transporta colesterol plasmático, es decir, la mayor parte del colesterol que yo tengo en sangre va transportado por LDL. Pero si yo mido LDL, me estoy perdiendo IDL y me estoy perdiendo VLDL. Mientras que si yo mido ApoB, mido todas las partículas aterogénicas. Después vienen los cálculos, ¿no? ¿Qué es el colesterol no HDL? Es el colesterol total menos el HDL, que representa muy parecido lo que es la ApoB, ¿no? Es decir, ApoB y no HDL es más o menos una forma de determinar lo mismo a través de dos variables diferentes. Y después tenemos los remanentes de colesterol. ¿Qué son los remanentes de colesterol? Es todo el colesterol que no está incluido ni en el LDL ni en el HDL. ¿Cómo puedo calcular esto? Colesterol total menos HDL menos LDL. Eso me va a dar el colesterol que está asociado a IDL y VLDL. Y más o menos hablamos que el colesterol remanente empieza a tener impacto a nivel de riesgo cardiovascular cuando es mayor a 30 miligramos por decilitro. Esto es otra forma de mostrar las lipoproteínas. En vez de centrarnos en qué proteína es la constitutiva, como veíamos antes, vemos en distintos colores las distintas fracciones lipídicas que transporta cada proteína, ¿no? Vemos arriba las partículas ricas en triglicéridos, que como vemos en el 90% del componente del kilomicrón está armado por triglicéridos y un poquito más de la mitad del VLL también, y vemos cómo a medida que nos vamos alejando y nos vamos acercando al LDL, el componente de triglicéridos va cambiando y empieza a aumentar el componente del LDL. Y algo que quiero mostrarles que es muy interesante es los fosfolípidos oxidados que se ven en la LPA, que en parte es una de las cuestiones que se cree que tienen que ver con el incremento del riesgo cardiovascular asociado a esta lipoproteína. Ahora bien, esto es una forma simple de integrar el metabolismo que estuvimos viendo antes. La verdad que no quería detenerme mucho en un montón de cofactores y enzimas que hay. Recordemos que en todo proceso, digamos, metabólico endocrinológico, hay enzimas, hay activadores, hay inhibidores. Entonces, todos esos son targets hoy terapéuticos. Pero lo que yo quería mostrar acá son dos cosas. Nosotros tenemos básicamente dos circuitos. El circuito exógeno, que es el circuito intestinal de los lípidos,
que tiene que ver con la absorción intestinal, tanto de colesterol como de ácidos grasos libres. Recordemos que los triglicéridos son hidrolizados y son absorbidos en forma de ácidos grasos libres. Ese colesterol ingresa al enterocito, el ácido graso libre también, y se junta a una apolipoproteína, que es la ApoB48, y se forma el kilomicrón, que a través de distintos procesos que va sufriendo en el organismo, en el cual va perdiendo triglicéridos y se va generando cada vez más chiquito y condensado, va quedando el remanente de colesterol. Por otro lado está el circuito endógeno, que es la síntesis hepática de colesterol, ¿no? Acá es donde está el famoso colesterol LDL, que vemos ahí abajo. En realidad lo que forma el organismo es una partícula más rica en triglicéridos, que es el VLDL, que en sangre va madurando, entre comillas, y se va transformando en LDL, cambiando triglicéridos y recibiendo colesterol. Ese LDL es captado nuevamente por el hígado a través de distintos receptores. El más común es el receptor de ApoB100, y ese receptor permite que ingrese colesterol al hígado y que después pueda ser eliminado a través de metabolismo hepático y también de las sales biliares, generándose otra vez un circuito de absorción a nivel intestinal de este mismo colesterol que uno había eliminado anteriormente. Y por otro lado tenemos las partículas de colesterol HDL, ¿no? Lo que vemos aquí es que en realidad el HDL es ApoA unida a colesterol que viene de los tejidos periféricos para ser después eliminado en el hígado. Y esa partícula de HDL es una partícula muy compleja donde pasa de una forma discoide a una forma más circular, y es por eso que tal vez cuando todos los estudios que hicieron intervenciones en buscar subir el HDL de forma farmacológica, realmente no dieron resultado porque pareciera ser no solo una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad y de subtipos de HDL. Pero lo que quiero mostrar, que es muy interesante acá, es que no existe el colesterol bueno, el colesterol malo, el colesterol es el mismo, lo que cambia es el órgano en el cual se sintetizan las proteínas y la función que va a cumplir ese colesterol en el organismo. Y esto es un poco lo que quería mostrarles respecto a los triglicéridos. El metabolismo de los triglicéridos vimos que el kilomicrón es más intestinal y que el metabolismo del LDL es más hepático y el VLDL también. Entonces, acuérdense, kilomicrón intestino, el resto de las proteínas, digamos, tienen que ver a nivel hepático, pero nosotros hablamos de triglicéridos normales con valores menores a 150 miligramos de cilitro, y hablamos de hipertrigliceridemia severas cuando son mayores a 885 miligramos de cilitro, ¿no? Y cuando vemos en el medio quedan las hipertrigliceridemias leves y moderadas, que son las que vemos habitualmente en el consultorio. Pacientes que por lo general tienen causas secundarias de incremento en los triglicéridos. El 90% de las hipertrigliceridemias son secundarias a algo. Ese algo puede ser diabetes, obesidad, síndrome metabólico, consumo de alcohol. Es decir, no suelen tener que ver con causas genéticas, sobre todo monogénicas, como sí ocurre en las hipertrigliceridemias severas. Hay una mano levantada por ahí. Bueno, sigo un Sí, poquito más perdón, o quieren... perdón, le damos lugar, Perfecto, Doc, a la doctora Ledesma. A ver, aquí le doy, la habilito. Doctora Ledesma, ¿está usted allí para oírme? Ya puede hablar, debe habilitar su micrófono. Bueno, no sé si podrá. Sí, me gustaría que se comuniquen a través del chat, así podemos, a lo mejor usted, Doc, puede ir leyendo las preguntas. perfecto, No sé si se puede perfecto. comunicar la doctora, ella ya está habilitada, sino que nos escriba por el chat y ya luego la Y vamos habilitamos. contestando. ¿Sí? De Bárbaro. 10. Bueno, voy siguiendo un Gracias. poquito y después hay un parate de vuelta. Este Sí, es el sí, sí. laboratorio lipídico. ¿Qué es un laboratorio lipídico? Es lo que pedimos todos los días, ¿no? Entonces, es determinar qué variables yo realmente necesito. Y acá siempre hablamos de la optimización de recursos, porque alguien dijo que la salud es un derecho, pero alguien tiene que pagarla, ¿no? Entonces, es costoso pedir cosas que no tienen indicación, que no tienen sentido, y en algunos medios más que otros. Entonces, hay lugares donde yo realmente, para poder abarcar una población más amplia con distintas cosas, tengo que realmente optimizar, y creo que la economía de la salud es un punto muy interesante que
impacta muy negativamente en un montón de cosas, incluso en cosas relacionadas a nuestra práctica profesional también, ¿no? Pero eso va para otra charla. Lo primero que tenemos que analizar cuando recibimos un laboratorio es el aspecto del plasma. Yo no pido aspecto del plasma, pero el aspecto del plasma debería venir descrito en todos los protocolos de laboratorio. ¿Por qué? Porque por lo general un plasma opalescente, un plasma líquido, transparente, es un plasma que no tiene contenido de triglicéridos elevados. Cuando yo veo un plasma turbio, un plasma lechoso, ahí ya tengo que pensar que tengo valores de triglicéridos elevados en sangre. El mejor ejemplo para que se den cuenta, cuando alguien hace carne al horno o deja un pedazo de carne que se enfría en una fuente y queda todo eso grasa, así es como se ven los tubos de ensayos cuando hay hipertrigliceridemia, principalmente hipertrigliceridemias severas. Entonces, yo ya viendo eso, ya tengo un diagnóstico de qué puede estar teniendo mi paciente. Ahora bien, yo también tengo que solicitar cosas, no solo es lo que recibo, ¿no? Entonces, básicamente, y lo pongo un poco por orden, el colesterol total es necesario, el colesterol HDL es necesario y los triglicéridos son necesarios. Si yo necesito tres cosas solamente, hoy, con las primeras tres que están puestas en esta presentación, yo puedo tener, digamos, un buen pantallazo. ¿Por qué? Porque el colesterol LDL en muchos lugares del mundo se determina en forma directa, es decir, midiendo las partículas en la muestra, pero en la gran mayoría, sobre todo en países como el nuestro, si eso no está especificado y el laboratorio lo hace, se determinan con una fórmula, que es la fórmula de Friedwald, que consiste básicamente en el colesterol total menos el colesterol HDL menos los triglicéridos dividido 5, porque es la forma que se estimó para calcular el colesterol involucrado en las partículas VLDL. Es decir, yo a veces, sin tener el valor de colesterol LDL, teniendo los otros tres parámetros, puedo llegar a determinar incluso el valor del L. Entonces, ahí con esto básico, yo ya tengo cuatro cosas, tengo herramientas que me permiten abordar el riesgo cardiovascular de mi paciente, tengo herramientas que me permiten inferir el estado metabólico del paciente, ¿no? Recordemos triglicéridos moderadamente elevados entre 150, 300, un poquito más, son muy característicos del paciente con insulinoresistencia, que a su vez tiene valores más normales y no tan altos de LDL y valores bajos de HDL. Eso es algo que van a ver. Triglicéridos altos va de la mano de HDL bajo porque comparten vías metabólicas común donde el aumento de uno genera inhibición de otras cosas y disminución del otro. Y esto es algo que les quiero mostrar que tiene un problema la fórmula de Friedwald, porque la fórmula de Friedwald es muy linda cuando yo tengo triglicéridos por lo general menores a 200. Cuando yo empiezo a aumentar los triglicéridos, y esto es algo que yo tengo que prestar atención en mi consultorio, yo lo que voy viendo es que el valor del L va a cambiar en función del nivel de triglicéridos, porque como vimos que el colesterol VLDL se calcula dividiendo triglicéridos dividido 5, a más triglicéridos, más raro puede llegar a tener la fórmula de esta división. Y esto es un paciente que tiene 200 de colesterol total, 40 de colesterol HDL, y donde vemos que cambiando la variable de triglicéridos impacta muchísimo en el colesterol LDL. Es decir, yo tengo un paciente con triglicéridos muy altos y puedo creer que está bien controlado, por ejemplo, en el LDL, si yo tengo una meta menor a 100 en este paciente. Y la verdad que el valor normal de este paciente debería rondar, por lo que vemos ahí, entre los 120 y 130 miligramos de decilitro, porque el colesterol no HDL, que es el total menos 40, me da 160, y habitualmente el colesterol no HDL, como les voy a mostrar después, tiene 30 miligramos de decilitro más alto que el colesterol LDL, ¿no? Entonces, estoy subestimando o sobreestimando el LDL dependiendo de los valores de triglicéridos. Y esto es un perfil más completo. Perfil completo, pido colesterol total, pido HDL, pido triglicéridos, pido LDL, pido ApoA y ApoB por lo menos una vez para saber si hay correlación entre los niveles que yo estoy viendo. Si no puedo acceder a ApoA, como puse ahí abajo, el colesterol no HDL nos representa en una forma mucho más económica la misma información que nos está dando la ApoB, por ejemplo, y por último, la lipoproteína A pequeña, que recordemos es una partícula que está determinada genéticamente, sus niveles en sangre, y hoy, porque yo creo que en un tiempo va a cambiar, pero hoy la recomendación es dosarla por lo menos una vez en la vida. Y el que la tiene alta va a ser un paciente que va a tener valores elevados de LPA, lo cual se asocia a más riesgo cardiovascular, y el que tiene LPA baja va a tener habitualmente a lo largo de su vida valores bajos de LPA,
que no van a influir en potenciar el resto de los factores de riesgo cardiovascular que tiene. Y esto es un poco lo que yo les mostraba antes. Acá es donde tenemos que centrarnos cuando vemos riesgo cardiovascular. Si yo tengo un concepto más amplio y salgo del LDL y me voy al no HDL y me voy al ApoB, lo que voy a tener es una concepción mayor del número de partículas aterogénicas. Hoy también hay muchos estudios, hay muchas publicaciones de los remanentes de colesterol que tienen la particularidad que no necesitan ser oxidados en sangre para poder ingresar al endotelio, con lo cual el perfil aterogénico respecto al colesterol LDL es mayor. Entonces, se está empezando a agregar y hay toda una línea de propuestas de salir del enfoque LDL y pasar a un enfoque más asociado a ApoB o a colesterol no HDL. Y esto es un poco lo que yo les decía recién, que los eventos cardiovasculares dependerían más del número de partículas del LDL más que del valor absoluto de LDL, ¿no? Es decir, las famosas partículas pequeñas y densas. Y la verdad que hoy pedir un test de partículas pequeñas y densas que se hace a través de resonancia magnética, que es archi ultra costoso y complejo, no tiene mucho sentido si yo puedo pensar en el no HDL y en la ApoB como una alternativa a la misma. Ahora bien, ¿cuáles son mis objetivos? ¿No? En lo que respecta al colesterol, mis objetivos dependen del riesgo cardiovascular. No tengo el mismo objetivo de colesterol LDL para todos mis pacientes, sino que lo que primero hago es estratificar el riesgo cardiovascular. Tienen más riesgo aquellos pacientes que ya tuvieron eventos previos, que tienen sumatoria de factores de riesgo, o si utilizo un puntaje de score de riesgo me da más del 20%. Después tengo una categoría un poquito más baja que es el alto riesgo, moderado y bajo. Lo importante es acordarse que en los pacientes de muy alto riesgo, y una forma fácil de ver quién es de muy alto riesgo es principalmente pacientes en prevención secundaria, yo tengo que apuntar a buscar una reducción del colesterol basal mayor o igual al 50% y que esta reducción me permita alcanzar niveles de LDL menor a 55. Después va subiendo un poquito la meta o el target a medida que va bajando el riesgo cardiovascular. 55, 70, 100, y bajo riesgo, ahí dice 116, podría ser 130, lo cual no quiere decir que si yo tengo un paciente bajo riesgo con 150 de LDL, tenga que medicarlo para llegar a ese objetivo, ¿no? Ahí yo lo que tengo que tratar de hacer es saber que ese paciente tiene un poquito más de riesgo que si tuviera el colesterol más bajo, y lo que tengo que hacer es muy firme en las recomendaciones de estilo de vida. El colesterol no HDL, como vimos antes, es 30 miligramos de cilitro más que el colesterol LDL, el objetivo, porque incluye otras partículas, entonces por eso es más alto. Y cuando mido y pienso en ApoB, tengo que pensar en 10 miligramos de cilitro más que el nivel de colesterol LDL. Entonces, habitualmente fácil, 55, sumo 30, sumo 10, 70, sumo 30 y sumo 10. En el resto de la población, creo para mí lo importante es que los pacientes de moderado riesgo reciban un tratamiento hipolipemiante, principalmente con estatinas, independientemente de la meta que uno busque. Yo soy mucho más agresivo y exigente con la meta en los pacientes de mayor riesgo cardiovascular. Y antes de la pausa, uno podría decir cuál es la meta de los triglicéridos, ¿no? Y bueno, la verdad que acá es difícil porque es la meta para qué. Triglicéridos normales son menos de 150, el riesgo de pancreatitis empieza a aumentar a partir de los 500, principalmente a partir de los 880 o 770, dependiendo de la publicación que uno busca. Entonces, yo digo, la meta de los triglicéridos para iniciar fármacos, como vamos a ver después, es después de los 500 miligramos de cilitro. Pero los pacientes con 300, 400, yo debería buscar la causa secundaria y de vuelta intervenir en el estilo de vida. Muchas veces estos pacientes tienen diabetes, mejorando la hemoglobina glicosilada, los valores triglicéridos bajan automáticamente, los triglicéridos responden muy bien a dieta y ejercicio. Así que antes de entrar en la parte del riesgo cardiovascular, me gustaría, si alguno tiene una pregunta relacionada a lo que ya vimos, ir agregándolo en el chat y lo vamos viendo si te parece, Lorena. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Bien, Nos habla mucho de la fórmula. Hay muchos laboratorios que
nos calculan los valores, nosotros pedimos LDL directamente y supongo que hacen el cálculo a través de la fórmula. ¿Tenemos alguna diferencia entre que si se dosa ese valor o si se calcula? ¿Hay mucha alteración en eso? ¿Hay mucha variabilidad? La variabilidad depende básicamente de los triglicéridos, como vimos antes. Si los triglicéridos son menores a 200, la variabilidad es más chica. Pero yo estoy usando una fórmula que ya usa un cálculo, ¿sí? Es decir, triglicéridos dividido 5 ya es un cálculo que tiene margen de error, porque por ahí ese paciente tiene más VLDL, tiene menos VLDL, es diferente. Entonces, cuanto más pasos yo agrego en las fórmulas que son pasibles de error, más impreciso es el método. ¿Sí? Entonces, la respuesta es si hay diferencia, pero principalmente en triglicéridos más de 200. Y hay otras fórmulas, está la fórmula de Martin Hopkins, hay otras fórmulas un poco más complejas a la hora de agregar y dividir variables que son más exactas porque me sacan los triglicéridos elevados del medio. Yo creo que igual, cuando yo tengo triglicéridos altos, lo que tengo que pensar es que mi alarma es, ojo Augusto, por ahí no es ese el LDL del paciente, mirá el no HDL y después restale 30 y por ahí debería andar el LDL estimado de esta población de pacientes, ¿no? Entonces, a veces ves pacientes con 70 de LDL, como vimos en el caso anterior, y en realidad tienen 130, y eso puede influir en una optimización o no del tratamiento o en el inicio del tratamiento en algunos casos. Entonces, ojo con la fórmula cuando hay hipertrigliceridemia. Con triglicéridos normales, entre 150 y 200 hay cierta variabilidad, con menos de 150 uno se queda súper tranquilo y la puede usar porque el margen de error es mucho más bajo. Ujú. Bien, bien, bien. Bueno, hay otras preguntas, muchas preguntas No, hay. no estoy No viendo veo, el chat, no sé por no, qué. Ahí está. no, preguntas, ahí sí, está habilitado el chat. ¿Lo ve usted? Pero no, no tengo preguntas. No hay Em, preguntas. yo sí, me parece que están apuntando, al final van a hacer las preguntas. Vendrán Em, todas después, no hay problema. sí, hablabas, Doc, de las ApoA, las ApoB, las lipoproteínas, y que si lo dosamos una vez en la vida, por lo menos, ya vamos a saber cuál es nuestro perfil, más o menos. Solo con la LPA. Con la Ajá. LPA habría que dosarla una vez en la vida, ¿sí? Porque, como yo decía antes, la LPA puede si yo me hago 7 mediciones, puedo tener diferencias. Lo que no me va a Correcto. cambiar posiblemente es la categoría de riesgo en la que yo esté por el valor del LPA. Los valores LPA básicamente son elevados cuando son más de 70 miligramos de decilitro o más de 125 nanomoles por litro. Yo tengo después LPA extrema cuando tengo más de 180 miligramos de decilitro, más de 420 nanomoles por litro. Es decir, tengo una categoría baja, una intermedia y una alta. Por lo Ujú. general, yo repito la muestra, siempre estoy en la misma categoría. O estoy en baja, o estoy en intermedia, o estoy en alta. Siempre el border va a caer como en la ruleta cuando uno va tirando en los juegos, a veces que te va moviendo y vos decís que vaya para un lado, que vaya para el otro. Bueno, acá puede pasar lo mismo, pero la mayor parte de las veces el que tiene 50 después puede tener 30 o puede tener 70, no va a tener 200. ¿Sí? Entonces la LPA es una vez en la vida. La ApoA y ApoB yo la uso al inicio en mi primer perfil lipídico que pido y después sí cuando voy ajustando o haciendo cambios en el tratamiento. Porque esto sí va a variar. Porque si yo bajo LDL, bajo ApoB, porque van bajando de la mano. ¿Qué pasa? Hay lugares que no es accesible, hay obras sociales que no la cubren. Entonces yo lo que recomiendo, si uno lo tiene que pedir pocas veces, pídanlo una vez, vean la correlación con el LDL, más o menos que sea parecida, si hay una buena correlación, porque la discordancia entre ApoB y LDL se asoció a más riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, si yo más o menos tengo un ApoB y un LDL, yo puedo seguir al paciente con LDL después. Esto es como cuando uno hace una tomografía o un Doppler cardíaco para ver cierta estructura anatómica, ¿no? Si yo veo que con el Doppler correlaciona bien con la tomografía, después el seguimiento lo hago con Doppler, ¿no? Sobre todo a veces con aortas no tan dilatadas, por ejemplo. Acá es lo mismo, si yo tengo una buena correlación inicial con ApoB, después puedo seguirlo con LDL, si no puedo acceder. Si no, cada vez que yo cambie el tratamiento, cuando pido LDL, pido ApoB, ¿sí? Bien, bien. Acá hay una pregunta. Dice, para pacientes en prevención primaria que tienen dislipidemia mixta, con elevación de colesterol, LDL y triglicéridos, que usted dice darles estatina, ¿asocia también otro medicamento?
para los triglicéridos si el valor está, por ejemplo, en 300? ¿Qué utiliza? La doctora Ana se Ezetimibe, se fenofibrato. adelantó un poco Sí, sí, a sí. la presentación, pero Al, está bien. La respondo ahora y después lo vamos a ver después. Para mí, genial. para mí, y la evidencia, tratar la hipertrigliceridemia moderada con fármacos en pacientes en prevención primaria no ha demostrado reducción de eventos cardiovasculares. Yo me tengo que centrar en el LDL. Entonces, yo lo que hago, como dice ahí, inicio estatinas, y si tengo que asociar un medicamento pensando en el riesgo cardiovascular, es porque le quiero bajar más el LDL. Entonces ahí combino con ese timibio y tenemos la ventaja de tenerlo en una misma píldora y no en formas combinadas, y eso también ayuda. Yo creo que los fibratos tienen su lugar en las hipertrigliceridemias mayores a 500, y después, si lo pienso fisiopatológicamente, en un paciente en el que tengo el LDL controlado, tengo HL bajo, tengo triglicéridos altos, que es la famosa dislipemia heterogénica, hay metaanálisis que muestran que podría haber cierto beneficio, pero el estudio Prominent nos mostró después que esto no fue así, y por ahí, si tengo que asociar algo ahí, no tanto en prevención primaria, más tirando a prevención secundaria, uno puede pensar en icosapentilo de tiro, que es este omega 3 purificado. Pero eso les voy a mostrar un par de diapositivas más adelante. Pero la respuesta, si yo tengo que agregar algo, pienso en el LDL en este paciente y no en los triglicéridos. Sí, esas preguntas también yo me voy a reservar para el final porque a veces los pacientes se asustan con un valor de triglicéridos allí en 200, 250 y te dicen, ay, no, quiero bajar, deme algo de triglicéridos. Bueno, entonces ahí ya vamos a charlar más adelante cuándo, a partir de cuándo y qué medicamentos. Bueno, Doc, Perfecto. no veo más preguntas aquí. Ya pasó el respiro, lo dejamos continuar. Bueno, vamos a la segunda parte de la presentación, y esto es lo que tiene que ver con el impacto de estas distintas lipoproteínas o variables lipídicas plasmáticas en lo que es el riesgo cardiovascular. Y en primer lugar voy a empezar hablando de la hipercolesterolemia. La verdad que se publicó en el año 2004 el estudio Interheart, que nos va a mostrar datos particulares, y no es desde el 2004 que sabemos que los niveles asociados perdón, de colesterol LDL elevado se asocian a más riesgo cardiovascular, sino que estos datos empiezan a aparecer en la época fines de los 60, principios de los 70, con toda la corte de Framingham, ¿no? Pero el estudio Interheart a mí me resulta un estudio práctico para mostrar la importancia que tiene el LDL en el riesgo cardiovascular, y sobre todo el tipo de dislipemia que utilizó en el estudio Interheart. El estudio Interheart fueron 52 países, incluyó la República Argentina y varios países latinoamericanos, que fue un estudio en pacientes con infarto agudo de miocardio, que fue un estudio de caso y control. Es decir, había casos que eran las personas con infarto y controles que eran las personas sin infarto. Casi 4 años de seguimiento, poquito más de 25.000 pacientes, bastante bien balanceados en el número entre caso y control. Y lo que muestra este estudio, y es el mensaje más importante, es el impacto de los múltiples factores de riesgo a nivel del riesgo cardiovascular. Es decir, cuando yo tengo dos factores de riesgo, no duplico el riesgo nada más, sino que ese incremento es exponencial, ¿sí? Va aumentando muy fuerte. No es que aumente un poquito más, y lo vemos acá: tabaquismo, diabetes, hipertensión, que son los primeros tres. Cuando llego a la sumatoria, que es el primer puntito que se desprende, tengo casi 16 veces más riesgo de tener un infarto agudo de miocardio que si no tengo ninguno de los tres. Entonces, eso es un punto que me parece muy importante. Por otro lado, lo que quiero mostrar acá es esto. Arriba, en los números que están puestos sobre cada una de las figuras, está representado el odds ratio, es decir, el impacto que tiene la elevación individual de cada uno de estos factores, o a partir del quinto, la sumatoria de los mismos, en el riesgo cardiovascular. Y cuando vemos tabaquismo, diabetes, hipertensión, y en este estudio usaron la relación ApoB sobre ApoA, y el motivo que usaron esto no es que es un mejor predictor, sino que como LDL depende de triglicéridos y los triglicéridos dependen del ayuno, si yo hago esta relación ApoB, ApoA, que sería básicamente tener LDL alto y HDL más bajo, esto me permite poder obtener muestras de sangre en momentos fuera de ayuno y simplificar un poco lo que fue el estudio clínico, ¿no? Pero lo que muestro acá es esto, que de estos cuatro factores de riesgo, el que más impacto tuvo a nivel del riesgo de infarto de miocardio fue la dislipemia.
Más adelante se publica por el mismo grupo de investigación, que es el grupo Salim Yusuf, el estudio PURE, que en realidad lo que buscaba el estudio PURE era ver si las personas que vivían en áreas rurales tenían, digamos, una calidad de vida mejor que aquellas personas que vivían en áreas urbanas. Entonces, eso es lo que buscó inicialmente esto, buscando básicamente el potencial de riesgo que se le podía atribuir a 14 factores de riesgo modificables ya conocidos para enfermedad cardiovascular y para muerte cardiovascular. Muchos de estos factores tenían que ver con cuestiones psicosociales, como era, por ejemplo, la presencia de tener un horno a gas o un horno a leña en la casa. Pero eso no es el motivo por el que lo traje esta presentación. Siguieron a los pacientes casi 10 años y lo que vemos acá, que es muy interesante, que cuando calculan el riesgo poblacional atribuible, es decir, cuánto del evento, en este caso la muerte cardiovascular, dependió de tener el factor de riesgo comparado a no tenerlo, vemos que en primer lugar aparece la hipertensión arterial y en segundo lugar aparecen los niveles elevados, otra vez de colesterol no HDL como vimos antes. Es decir, vamos ya pensando más allá del LDL. Pero lo que es más importante es que cuando vemos el infarto como evento índice, ya no muerte, el primer lugar pasa a ser el colesterol no HDL. Y cuando vamos a ver el ACV, el colesterol prácticamente no aparece. Y es por eso que la mayor parte de los trials y estudios de investigación clínica que buscan reducción de outcomes a través de la reducción del colesterol tienen un impacto más importante en reducción del riesgo de infarto, de revascularizaciones coronarias, que del riesgo de ACV, donde por lejos es la hipertensión arterial el principal factor de riesgo. Y esto es un poco lo mismo, esto es un estudio que muestra, digamos, la relación entre LDL elevado y riesgo cardiovascular a partir de diferentes tipos de estudios. Es decir, estudios de randomización mendeliana, donde se comparan personas que tienen un riesgo cardiovascular, perdón, personas que tienen LDL predispuesto genéticamente elevado contra personas que tienen LDL o predisposición a LDL bajo por cuestiones genéticas, y vemos que los pacientes que tienen más LDL les va peor. Vemos estudios de cortes prospectivas, los ensayos clínicos donde se realizaron intervenciones para bajar o no el LDL, y a los pacientes que participaban del grupo que tenían el LDL más alto les iba peor. Y cuando vemos también estudios de corte en el medio, que estos estudios de corte son estudios observacionales, vemos que con excepción de los pacientes con cáncer o insuficiencia cardíaca avanzada, donde los niveles bajos de colesterol LDL se asocian también a niveles de deterioro físico importante, aquellas poblaciones que tenían el LDL más alto tenían más eventos cardiovasculares. Y hay justo una pregunta ahí, si quieren, bueno, es un paciente, ahora lo vemos. Este es un caso clínico que traje para ejemplificar una dislipemia, digamos, del tipo hipercolesterolemia. Es un paciente real, con otro nombre, pero en este caso Martín, el nombre de fantasía, tiene 37 años, sedentario, médico, fumaba 10 cigarrillos por día, tenía un antecedente de un padre con un infarto de miocardio a los 58 años, que si uno se pone a pensar, está por encima del valor recomendado para cuantificar este antecedente como antecedente familiar de enfermedad cardiovascular precoz, pero lo que sí era interesante es que el padre tenía niveles muy elevados de colesterol por lo que contaba el paciente. El paciente estaba haciendo una guardia de cirugía general en un hospital en el conurbano bonaerense y empieza con angina, dolor precordial y es derivado al centro donde yo trabajaba anteriormente, donde vemos en este electrocardiograma supras del nivel del ST en la cara inferior, el paciente entra automáticamente en hemodinamia, se hace un cateterismo donde se ve una oclusión en el tercio proximal de la coronaria derecha, reflejado esto en el electrocardiograma del paciente, pero donde también empieza a llamar la atención, para tener 37 años, tener una descendente anterior con una lesión de un 60-70%, justo a la salida del primer diagonal, lesiones, digamos, en la primer septal, una lesión proximal muy severa, y una circunfleja con ateromatosis no significativa, pero que no estaba limpia. Es decir, un paciente con enfermedad aterosclerótica de 3 vasos, significativa en uno, pero que realmente llamaba la atención por la edad y la falta carga de factores de riesgo, ¿no? Acá lo que se hizo fue una angioplastia de la coronaria derecha, el paciente evolucionó muy bien. Y cuando vamos a revisar al paciente con los residentes en ese momento, nada, examen físico normal. Bueno, la verdad que nos pusimos a ver, y es verdad, desde el punto de vista cardiológico estaba sin insuficiencia cardíaca, no tenía soplos, estaba bien perfundido, no tenía crepitantes, la verdad que era un examen físico normal. Pero empezamos a ver el examen físico lipídico que había pasado por alto. Y esto es importante ver en personas
que tienen hipercolesterolemia, que son los estigmas periféricos de la misma, ¿no? Este paciente tenía, como vemos ahí a nivel de los nudillos de la mano, estos santomas tendinosos que son patognomónicos de hipercolesterolemia familiar, y si vemos bien en el ojo, se ve un reborde más azul, medio blanquecino, que es el famoso arco corneal, que debajo de los 40, 50 años nos tiene que hacer pensar en hipercolesterolemia. Cuando tenemos pacientes más añosos, la verdad que no van asociados a hipercolesterolemia y tiene más que ver con la edad. Y este santoma sería por depósito de colesterol en la región corneal. A veces uno se centra en los antelamas, ¿no? Que son estas pequeñas, a veces como verruguitas que aparecen en la cara interna, en lo que es la confluencia de la órbita con la nariz. Esos antelamas, por lo general, no tienen mucha relación con niveles de colesterol LDL, pero a veces pueden manifestarse. Y lo que es interesante es que cuando yo trato a estos pacientes, desaparecen estas lesiones cutáneas a medida que bajo los niveles de LDL. Entonces, bueno, ya teníamos un pantallazo y dijimos, pará, creo que tenemos una causa que podría explicar por qué Martín tuvo su infarto. Y vemos en el laboratorio un colesterol total de casi 340 miligramos de cilitro, 270 de LDL, un HDL296 con triglicéridos normales. Esto no era una medición directa, pero yo con ese valor de triglicérido me quedo tranquilo que estamos más o menos en presencia de una hipercolesterolemia. Por la edad y forma de presentación, lo que pensamos es que era una hipercolesterolemia familiar, y me voy a detener básicamente en esta, dentro de las hipercolesterolemias genéticas, porque es algo que vemos en el consultorio y a veces no nos damos cuenta. Son trastornos genéticos que se caracterizan por niveles elevados de LDL en sangre. Estos niveles, bueno, hoy está más de moda la dieta cetogénica. Cuando se escribieron todas estas publicaciones no era tan frecuente. Hoy podemos ver LDL en pacientes que hacen dieta keto muy estricta, pero no es lo habitual, ¿no? En el resto de la población. Y lo que tienen estos pacientes es que cuando hacen una dieta en la que reducen mucho el consumo de grasas, no tiene impacto a nivel del LDL. Esto puede ser una forma heterocigota, donde yo recibo de uno de mis padres un gen defectuoso y manifiesto el otro, que es un gen normal. Entonces, por lo general, yo tengo niveles moderadamente elevados de LDL, pero puede ser formas homocigotas, donde el paciente tiene los dos alelos que codifican la proteína en cuestión, principalmente el receptor de LDL alterada, y estos pacientes pueden llegar a tener niveles de 800, 900 miligramos de cilitro de colesterol LDL, tienen enfermedad cardiovascular a los 18 o 20 años, con estenosis aórtica también a edades precoces. Y lo traigo a colación en este caso porque me parece que es importante que empecemos a pensar en la hipercolesterolemia familiar, y me parece que es uno de los mensajes que me gustaría transmitir en esta presentación, porque uno de cada 250 personas en nuestro país, las cifras son similares, tiene este trastorno genético lipídico, que se asocia la mayoría de los casos a presentaciones de enfermedad cardiovascular entre los 40 y 50 años. ¿Sí? Entonces, es algo que uno tiene que pensar, y la gran ventaja que tengo es que como esto es una enfermedad que es transmitida genéticamente, yo puedo hacer pesquisa de la misma en los familiares de primer grado de un paciente y poder implementar tratamientos intensivos y mejorar la sobrevida libre de eventos. Y esto es importante porque a medida que aumenta más el nivel de LDL, aumenta más el riesgo de enfermedad cardiovascular, llegando a ser incluso hasta 20 veces más alto en las hipercolesterolemias homocigotas. Y lo más importante de todo es que no pensamos en esta enfermedad. Por lo general es una enfermedad subdiagnosticada. Son pacientes que no tienen el diagnóstico, y al no tener el diagnóstico me pierdo de hacer la cascada o el screening familiar de estas poblaciones. Habitualmente la herencia es autosómica dominante, con lo cual el 50% de la descendencia suele estar afectada. Hay formas más raras que son autosómicas recesivas, que afectan a uno de cada cuatro, pero la mayor parte de los casos son autosómicas dominantes. ¿Cómo puedo hacer yo para ver si este paciente tiene más o menos chance de tener hipercolesterolemia familiar? Yo digo siempre, si yo tengo un LL más de 190, pensemos en que puede tener esto, ¿sí? Sobre todo si hay antecedentes familiares de primer grado de dislipemias, si los triglicéridos suelen ser normales, y ni hablar si hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular antes de los 55 o 60 años. Esto es el score de riesgo, el puntaje de criterios de la red de clínicas de lípidos holandesa, o la red holandesa de clínicas de lípidos. Es el Dutch Score, que también se llama, que lo que tiene en cuenta son antecedentes relacionados a la historia familiar, antecedentes relacionados a la persona, datos del examen físico, datos relacionados al laboratorio, y puede hacerse o no, no es obligatorio hacer un análisis genético. Yo puedo tener datos de certeza. Este paciente que yo les mostré tenía 13 puntos,
sin necesidad de un trastorno, un análisis genético, donde a veces el análisis genético es negativo, no porque el paciente no tenga una mutación, sino porque la mutación que por ahí tiene no está descripta como patogénica, entonces yo pierdo muchas veces la oportunidad de hacerlo. Si uno tiene el test genético, está bueno hacerlo, pero no es mandatorio para hacer el diagnóstico. Esto lo buscan en cualquier publicación, hay calculadoras, etcétera, y la verdad que es algo fácil que uno puede hacer en el consultorio. Y esto es tal vez lo más importante para aquellos que trabajan en unidades coronarias o que reciben pacientes al alta de unidades coronarias por síndromes coronarios agudos. Yo le dije antes que la prevalencia de hipercolesterolemia familiar heterocigota es de 1 en 250 personas. Pero miren esto, esto es un estudio español a mí me parece muy interesante, donde vemos que en adultos mayores con LDL mayor a 190 miligramos de cilitro, esto es determinado genéticamente, no con scores. 1,7% de esos pacientes tiene hipercolesterolemia familiar. Cuando yo miro la población de pacientes con un síndrome coronario agudo antes de los 65 años y que tiene LDL más de 160, es decir, bajo un poquito el umbral, tengo casi un 10% de esa población que tiene genética positiva para hipercolesterolemia familiar. Es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Nosotros asociamos genética raro y esto de raro no tiene nada. Y esto es la importancia del diagnóstico. Estos son distintas curvas. Vemos en la primera, la que está más inclinada al principio violeta, es la evolución de la hipercolesterolemia homocigota, donde tienen enfermedad cardiovascular a edades tempranas de la vida y realmente con estatinas no tienen prácticamente respuesta, incluso tienen poca respuesta a los inhibidores PCSK9 porque son pacientes que no tienen habitualmente el receptor del LDL, que como dije antes es el lugar más frecuentemente afectado por estas alteraciones genéticas. Entonces, realmente, si yo lo que busco es aumentar los receptores y el paciente no los tiene, no voy a tener efecto. Estos pacientes suelen ir a féresis y hoy disponemos de lomitapide y evinacumab como otras estrategias. Pero miren qué interesante son las otras curvas, que es el paciente que le mostré, como Martín, los pacientes que vemos habitualmente en el consultorio. Si yo empiezo a edades tempranas con intervenciones del enfoque del resto de los factores de riesgo y con reducciones de colesterol, miren cómo voy inclinando la curva de riesgo a lo que es una persona parecida, pero sin hipercolesterolemia familiar con características de riesgo por otros factores igual. Yo puedo ir demorando desde 35 años, y estos son todos ejemplos, pero está muy bueno, la aparición del evento coronario, demorarlo casi 20 años más. Y esto es en la era pre-inhibidores de PCSK9, con lo cual hoy tal vez podemos llevarlo un poquito más adelante. De vuelta, ¿qué nos marca esto? La importancia de pensar en estas entidades y un diagnóstico precoz. Y esto hay mucha discusión, si el EDL es causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o no, para mí es una discusión banal, yo creo que no hay dudas de que el LDL tiene un efecto causal a nivel de la aterosclerosis. Claramente no es la única variable que yo necesito, porque para que el LDL ingrese es necesario que haya alteración del endotelio, y esa alteración por lo general se da por otros factores, pero si yo no tengo LDL no se forma la placa de ateroma. Si yo veo esta cascada que está acá, si yo corto la cascada donde ingresa el LDL a la íntima, es decir, si no ingresa el LDL, no pasa más nada, no hay aterosclerosis. Si hay, como vemos a continuación, este es un paper muy lindo de la Sociedad Europea de aterosclerosis, donde explica a través de los criterios de Hill formas por las cuales la relación de causalidad se cumple con el colesterol LDL y la enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa? Los criterios de Hill en realidad están descritos para causas externas al sistema y el colesterol forma parte del organismo. Entonces, también tiene difícil aplicabilidad desde el punto de vista del fundamento, digamos, de la evidencia, pero me parece que no hay mucha discusión en cuanto al rol del LDL en la aterosclerosis. Como dije antes, no es solamente un enfoque lipidocéntrico, sino que tenemos que pensar en enfoques más complejos. Ahora bien, vamos a la hipertrigliceridemia. Ya vimos que la hipercolesterolemia se relaciona con eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa con la hipertrigliceridemia? Durante mucho tiempo y muchos estudios nos han mostrado que los pacientes que tienen triglicéridos elevados, y estos sobre todo son datos muy fuertes del grupo de Nordestgar, que es el grupo danés del Copenhagen City Study, y varios estudios epidemiológicos realizados en Dinamarca, donde cuentan con excelentes bases de datos para hacer estudios poblacionales, vemos que los pacientes que tenían triglicéridos más altos tenían un riesgo mayor de eventos cardiovasculares. Entonces la pregunta que surge
como bien se planteó anteriormente en el chat, es si yo tengo triglicéridos más alto y tengo más riesgo, si bajo los triglicéridos debería bajar el riesgo cardiovascular. Bueno, eso no pasó tan así. ¿Por qué? Y este es un gráfico que a mí me gusta mucho para ejemplificar y tratar de entender este porqué. En verde vemos HDL, en amarillo LDL y en colorado el colesterol remanente. Y vemos cómo este gráfico de barras, a medida que pasa de la izquierda de la pantalla a la derecha, la barra representa pacientes con niveles plasmáticos más elevados de triglicéridos, ¿sí? Que es el valor más alto, es más de 500 nanomoles por litro, más de 5 nanomoles por litro que tenemos ahí, que es un valor bastante elevado. Lo que vemos, y miren qué interesante, es cómo el verde se va achicando a medida que aumentan los triglicéridos, el amarillo prácticamente se mantiene igual, pero lo que sí aumenta mucho es el colorado, es el colesterol remanente. Entonces la pregunta que surge es, ¿los pacientes con triglicéridos altos tienen más riesgo cardiovascular porque tienen hipertrigliceridemia o porque tienen más colesterol en sus formas remanentes? Que vimos antes que el colesterol está asociado a riesgo cardiovascular. Entonces, esa es para mí la gran pregunta y por eso los estudios que no bajaron colesterol, pero sí bajaron triglicéridos, no terminaron impactando positivamente. Pero lo que sí hay mucho evidencia es que los pacientes que tienen triglicéridos elevados tienen un riesgo mayor de pancreatitis que aquellos pacientes que tienen triglicéridos normales, y esto tiene que ver con la lipotoxicidad del triglicérido a nivel pancreático. Esto puede generar pancreatitis con consecuencias fuertes, tanto a nivel del páncreas exógeno como endógeno, con el riesgo de nueva aparición de diabetes, ¿no? Pero lo que es interesante ver es que pancreatitis básicamente es por triglicéridos, por litos o por alcohol. Aquellos pacientes que tienen más de 1000 al momento de presentación de la pancreatitis de triglicéridos en sangre tienen una mayor mortalidad, los cuadros son más severos, tienen más necrosis pancreática y suelen tener mayores requerimientos de terapia intensiva que aquellos pacientes con hipertrigliceridemia más bajas, ¿no? Entonces, acá surge el punto de yo tengo que tratar los triglicéridos elevados para disminuir el riesgo de pancreatitis. Cuando empieza ese riesgo de pancreatitis, en más de 500 y es mucho más manifiesto a partir de los 800, 880 miligramos por decilitro. Por indicación, triglicéridos más de 500, bajo los mismos, con fibratos principalmente, para reducir el riesgo de pancreatitis. Paramos en estratificación de riesgo, si querés un segundito, Lore, antes de entrar al tratamiento. Bueno, sí, veo mucha información, así que vamos a procesar un poquito. Vamos a procesar. Doc, tengo Hay un una caso pregunta. clínico ahí. Sí, Ah, bueno, leamos primero el caso clínico. dice, el Dice, paciente con glucemia de 105 y perfil lipídico, por ejemplo. Es decir, es un paciente que no tiene diabetes, que tiene una glucemia por encima de 100, pero debajo de 110. Algunos podrían catalogar esto como una prediabetes, término que a mí, perdón, se me desenchufó el cargador de la computadora. A mí el término prediabetes no me gusta, pero eso es otra cosa. Tiene un colesterol total de 246, HDL de 94, LL 161, ApoA de 230, ApoB de 112 y una relación de 0,49. ¿A este paciente le daría estatinas? Es buenísima la pregunta. Hoy sabemos que los pacientes que tienen HDL alto, sobre todo, pareciera tener una curva también en U o una curva en J en cuanto al riesgo cardiovascular, ¿no? Es decir, HL bajo más riesgo, HL muy alto más riesgo porque tienen más exposición a colesterol plasmático. El tema es tratar a estos pacientes solo con un laboratorio desde el punto de vista clínico. A mí no me gusta, hay que ver cuál es el riesgo global. A ver, ¿es un paciente que tiene 30 o tiene 70 años? ¿Es un paciente que fuma, que no fuma? ¿Es un paciente que tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o no la tiene? ¿Que hace actividad física 4 o 5 veces por semana o que está atrás de la computadora como muchos de nosotros o en un consultorio todos los días? Es un paciente que come bien, que come mal, que tiene un índice de masa corporal elevado, con un prendimiento de cintura elevado. Yo, viendo un poco los triglicéridos, diría que no es un paciente con un síndrome metabólico. Viendo el 94 LDL, me da la sensación de que es un paciente que, si es joven, digamos, podría tener una actividad física buena o incluso aumentada. Y abajo dice, hace actividad física, no fuma, no come, 60 años. Yo en estos pacientes, para indicar la estatina, la verdad que si uno va por guías, no me parece que sea un paciente de alto riesgo, no creo que si lo calculamos el score de más de 7,5%. A mí en estos pacientes me gusta ir un poco más
a lo que llama la medicina personalizada, me gusta pesquisar ateromatosis subclínica, si este paciente tiene placa carotídea o tiene placa femoral, yo por lo general soy más proclive al inicio del paciente, de la estatina, siempre hablándolo con el paciente, ¿no? Explicándole los riesgos-beneficios, que no son pasibles de efectos adversos, que es incurrir en un gasto para una medicación, y que posiblemente en este paciente el descenso del colesterol no sea, digamos, una variable que le cambie el 50% su riesgo cardiovascular. ¿Le va a bajar? Sí, le va a bajar su riesgo cardiovascular, pero el número necesario a tratar, es decir, la cantidad de pacientes similares a este que deben recibir estatina para bajar su evento clínico, por ahí es de 300. Entonces yo muchas veces lo que hablo con los pacientes es, mirá, debería tratar entre 200 y 300 pacientes para evitar un evento. Yo lo que no te puedo decir es si sos el que va a tener el evento o son los otros 299. Pero creo, Noelia, con estos datos solo que tenés, no me inclinaría solo para la indicación de estatina, ¿no? Tenemos una ApoB de 112, vimos antes que un moderado riesgo o un alto riesgo mejor tiene 85 y esto es 110, está para un riesgo moderado, la verdad que está. Después, si yo soy el ministro de Salud de una provincia y quiero bajar el riesgo de infarto a nivel poblacional y por ahí a este paciente creo que a nivel poblacional sí habría que dar medicación. A nivel individual, lo charlo mucho con él y busco ateromatosis clínica. Bien, excelente. Doc, hablaste mucho de que indaguemos la cuestión familiar. Mirá vos el peso que tiene, el paciente viene a la consulta, controlamos una hipertensión, hacemos el chequeo general, pedimos colesterol y quizás, no sé, antes inclusive de ver los valores, indagar los antecedentes. Tan importante y tanto peso tiene que a veces nos orienta a hacer los pedidos inclusive. Siempre, siempre. Igual hoy es como que un análisis, un lipidograma no se le niega a nadie, ¿no? Independientemente de los análisis. Y lo vimos en la hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes, la forma de pesquisarlos es a través de un LDL por ahí. Pero es Ujú. clave el interrogatorio, sobre todo para dirigir la terapéutica. Bien. Y otra pregunta, dijiste, había unos valores a partir de los cuales voy a pensar en cuándo puedo medicar o no puedo medicar, inclusive con respecto a este caso clínico. Los factores de riesgo. Sí, De acuerdo a los factores de riesgo, tengo valores en los que, a partir de los cuales yo voy a decir, bueno, a partir de este valor, si tiene factores de riesgo, trato, si no tiene factores de riesgo, no trato. ¿Cuáles son los valores? ¿Eso me puedes refrescar? ahora lo muestro en una de las Ah, próximas vienes. diapositivas, bien, así se los grafico directamente, pero básicamente 10. no es a partir de dónde parto, sino a dónde quiero llegar, ¿sí? Es Ajá. decir, el paciente de alto riesgo, por más que tenga el colesterol de 70, pongamos, yo creo que amerita la indicación de estatinas, porque ese paciente, si le bajamos un poquito el colesterol, le va a ir mejor. Claramente el impacto que yo voy a tener con el tratamiento en ese paciente va a ser menor que si yo empiezo en un paciente que tiene 170 de LDL y el mismo riesgo cardiovascular. ¿No? Porque el que tiene 70 y tiene alto riesgo por ahí lo tiene por el resto de la connotación. Yo creo que lo que no se tiene que perder cuando uno mira los lípidos es el enfoque global del paciente. El paciente hay que abordarlo, como bien vos decías, Lorena, en el global de los factores de riesgo, no solamente en bajo el LDL. Yo tengo que tener que mi paciente tenga bien controlada la presión, que si es diabético tenga drogas cardioprotectoras, que si no hace deporte la haga, o sea, me parece que el estilo de vida que tenía el paciente que nos mostraron recién es lo que yo tengo que buscar. Y después tengo que ajustar todo. Y en ese todo, las estatinas hoy, el colesterol, yo en realidad trato riesgo, no trato un valor de colesterol. O sea, yo lo que estoy haciendo cuando doy una estatina es bajando el riesgo cardiovascular a mi paciente. Ese es un concepto que yo tengo que entender. Yo no estoy haciendo que el análisis de sangre sea más lindo y vuelva más contento, como sucede muchas veces con los triglicéridos elevados. Entonces, la verdad que eso es un buen punto. ¿Sí? Si tengo un paciente infartado con 70 de LDL, lo mismo lo voy a tratar. A ese Eh, punto va usted. Exactamente. Alguien levantó la mano Bien. ahí, justo. Hay una A pregunta, a ver. ver, Mm, no sé no está quién. escrita. No. Bueno, Bueno. bueno, voy Em, pasando el tratamiento y acá van a surgir las preguntas si querés, Lorena. Me parece que esta es sí, la parte más rica de todas. esta es la parte más interesante y además el caso clínico que usted eligió de un médico sedentario y todo eso, ya nos sentimos me parece que toda la audiencia se sintió identificada. Así que todos nos prendemos con este caso. Vamos, Doc, vamos con tratamiento. Bueno, y esta es una pregunta, ¿no? Y tiene que ver con estos pacientes. ¿Por qué tengo que tratar a los pacientes yo? ¿Por qué tengo que bajar
el riesgo cardiovascular o por qué te va a bajar el colesterol en pacientes que a priori podrían no parecer tener ningún otro factor de riesgo. Y la verdad que esto es un metaanálisis del grupo de Lancet, que es el metaanálisis de CTT, que nos muestra que por cada 39 miligramos decilitro de reducción en el colesterol LDL, lo cual equivale en otra medida a un milimol por litro, es decir, un milimol son 39 miligramos decilitro, 38 más o menos, yo logro un 25% de reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares y esa reducción la veo en pacientes sin historia de enfermedad cardiovascular y en pacientes en prevención primaria, la veo en pacientes con enfermedad cardiovascular y la veo en hombres y la veo en mujeres, ¿sí? Entonces, esto es un tema que es muy, muy importante. Yo tengo que bajar el colesterol porque bajando el colesterol bajo el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Esto significa que le tengo que dar estatinas a toda la población? Claramente no. Las personas de bajo riesgo ya tienen un riesgo bajo, entonces no necesito intervención, pero en la mayoría de los pacientes de alto o muy alto riesgo y en gran parte de los de moderado riesgo, vemos estos números. Es decir, si yo bajo 40 miligramos de cilitro, que es lo que logro más o menos con 10 miligramos de rosuvastatina, en uno de cada 5 pacientes logro una reducción de eventos cardiovasculares. Y las guías fueron cambiando, y esta va dirigida un poco más a tu pregunta, a partir de dónde empiezo a tratar. Yo me acuerdo, muchos de nosotros hemos rendido exámenes, concursos de residencia hace ya varios años, y la verdad que si contestábamos qué meta esperábamos para un paciente con infarto o alto riesgo cardiovascular, y ponemos hoy la respuesta que pusimos en ese entonces, seguramente estaríamos equivocados, porque vamos viendo cómo a medida que fueron pasando los años, fue bajando ese objetivo terapéutico principalmente para pacientes de más alto riesgo cardiovascular. Y eso tiene que ver con esto, y esta es la diapositiva con la que quería contestar tu pregunta. A más riesgo cardiovascular, cuanto mayor es el riesgo cardiovascular, más bajo tiene que ser el colesterol LDL. ¿Por qué? Porque todos los estudios que evaluaron una intervención con respecto a otra o a una no intervención, el grupo que alcanzó niveles más bajos de LDL les fue mejor en términos de eventos cardiovasculares que al grupo que alcanzó niveles más altos. Y acá no se compararon valor contra valor, sino que se compararon estrategia más agresiva contra menos agresiva, y las más agresivas con los fármacos más modernos nos mostraron que con 30, 20, 40 miligramos de cilitro de LDL, yo tengo menos eventos que el grupo, incluso que tiene 60, 70 a veces, ¿no? Y eso realmente es un tema importante. Entonces, ¿cuándo empiezo a tratarlos? Bueno, yo te diría, en los pacientes de alto, muy alto riesgo cardiovascular, los tengo que tratar siempre, independientemente de los niveles de LDL, ¿sí? Después, cómo los trato es distinto, porque ahí sí yo tengo que pensar en qué estrategia hipolipemiante voy a utilizar para alcanzar las metas propuestas. Porque como vamos a ver después, y seguramente ustedes ven en su consultorio, no es muy fácil llegar a los 55 miligramos de cilitro con una sola pastillita muchas veces. Entonces, después tenemos los pacientes de moderado riesgo, donde el estudio HOPE, el estudio CARDS, porque acá entra gran parte de los pacientes con diabetes, nos muestran que la indicación de estatinas, independientemente del nivel de LD, también se asocia a menos riesgo cardiovascular. Entonces, yo por ahí en esta población, si el paciente tiene moderado riesgo, yo ya pienso en una indicación de estatina independientemente del nivel de cual parte. A mí me pasa mucho, yo trabajo en una clínica también, además de mi sanatorio, una clínica de cirugía bariátrica, donde veo que los pacientes post-bariátrica bajan mucho los niveles de colesterol LDL y me entra siempre la duda, ¿qué hago con las estatinas? ¿Se las dejo? ¿Se las saco? ¿Dónde no me meto en esta paciente? Me genera mucha incertidumbre. La verdad que por lo general termino optando en mirar el riesgo y en tratar de mantenerla hasta que esos pacientes muchas veces logran en forma maravillosa, un grupo de ellos, cambios en el estilo de vida, que empiezan a hacer gimnasia, dejan de fumar, remite su hipertensión, remite su diabetes, y en algunos casos me tomo el atrevimiento, sin mucha evidencia, de suspenderle la medicación, pues son pacientes que manejan a veces niveles bajos de LDL. Pero ese no es el concepto a transmitir, sino que el concepto más importante es, para la mayor parte de los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, en realidad para todos, empecemos a pensar estatinas independientemente del nivel de LDL. ¿Y por qué fueron bajando los estudios? Como yo les mostraba antes, las guías fueron cambiando. No, porque nos juntamos nosotros un martes a la noche a través de un Zoom y dijimos, a ver, Lorena, ¿qué te parece que tenemos que hacer? Bueno, discutamos, lo ponemos. No, sino que fueron apareciendo estudios
que fueron llevando con terapias no estatínicas en los últimos años asociadas a estatinas de alta intensidad los valores de colesterol LDL a niveles muy bajos y eso redujo el riesgo cardiovascular de esos pacientes. Por eso hoy somos más agresivos en los pacientes de más alto riesgo de lo que éramos hace un par de décadas atrás. Pero no es fácil alcanzar estos objetivos terapéuticos. Estos son datos locales. En Argentina no abundan los datos locales, por lo tanto, cosas que nosotros presentemos que parecen intrascendentes, muchas veces tienen una trascendencia mucho más alta que el último artículo en JACC o en New England. Y acá lo que estoy mostrando es un estudio de CONADEC, que fue un registro que incluyeron 1.000 pacientes con alto riesgo cardiovascular, donde vemos en este gráfico de tortas, lamentablemente en el color más clarito, el porcentaje de pacientes que alcanzan los objetivos terapéuticos. Solo el 30% de pacientes, la mayoría por síndrome coronario agudo, llegaban a alcanzar niveles de LL menor a 70, 16% menor a 55, y en pacientes con eventos recurrentes, que el objetivo es más bajo, solamente el 5%. Eran pacientes donde vemos que la mayor parte estaban tratados con estatinas, el 86%, hay un 14% que no recibe estatinas, hoy uno podría considerar que hay intolerantes, gente que no quiere tomar, etcétera, y solamente un 5% con ese nivel, lo cual nos muestra que si yo uso estatinas solo, es difícil alcanzar los objetivos, sobre todo menores a 55. Y lo muestro acá, porque cuando vemos las estatinas que usaban, la mayoría usaba atorva o rosuvastatina y usaban estatinas de alta intensidad, 40 u 80 o 20 y 40 rosuvastatina. Es decir, no eran pacientes que estaban maltratados con la dosis de estatina en su mayoría. Lo que estaban era cortos con una monoterapia en pacientes donde hoy tenemos que pensar en la terapia combinada. Entonces, empecemos a pensar en los pacientes de más alto riesgo que con estatina no vamos a alcanzar el objetivo y tratemos de combinarlo. Hoy tenemos varias combinaciones, tenemos ezetimibe, tenemos ácido benpedoico, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos fármacos más complejos como el inclisiran. Después está en uno, el medio en el que trabaja, el acceso y la disponibilidad de los mismos. Pero tratemos de, en los pacientes más alto riesgo, usar todas las herramientas que tengamos disponibles para combinar y bajar más el LDL de esta población. Porque, como dije antes, no voy a mostrar todos los estudios clínicos de esto porque vamos a estar toda la noche, realmente se asocian a menos riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a hablar un poquito de las estatinas puntual, ¿no? Las estatinas son fármacos que son comprimidos, que se toman una vez por día, que históricamente la recomendación era tomarlas de noche porque la vida media de las primeras estatinas era cortita y la síntesis de colesterol es más nocturna que diurna. Hoy con atorvastatina y rosuvastatina, yo lo que le digo a los pacientes es tomar en el momento del día que más te acuerdes de tomar, es decir, que tenga menos chance de olvidarse. Si el paciente toma 5 pastillas a la mañana y yo le dejo la estatina a la noche, y a veces se olvida, y la verdad que mejor siempre la pastilla que está tomada que la que queda en la mesita de luz, ¿no? Entonces, hoy eso de que siempre tienen que ir de noche, me parece que con estas estatinas que duran 24 horas no están así, la vida media es buena y podemos usarla en cualquier momento del día que el paciente las utilice. Y lo que hacen las estatinas es inhibir la hidroximetilglutarico enzima reductasa, que es uno de los enzimas que termina participando en el paso de acetil-CoA a mevalonato, que es uno de los precursores del colesterol, ¿no? Entonces, yo bajo la síntesis de colesterol a nivel del hepatocito. Esto lo que hace es como un mecanismo que tenemos en todo el organismo homeostático. Si yo bajo el volumen de algo, lo voy a buscar de otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hace el hepatocito? Si yo produzco poco colesterol, genero más receptores de colesterol LDL y capto más LDL plasmático. Entonces, el mecanismo es por dos lados, básicamente, pues yo produzco menos, pero además el colesterol desciende porque yo capto más colesterol a través de una sobreexpresión de receptores de LDL, que es algo que vamos a ver con muchos de estos grupos farmacológicos. Entonces, si esto es una pregunta de examen, ¿por qué las estatinas bajan el LDL? Porque aumentan la síntesis de receptores del mismo a nivel hepático, entonces hay una mayor captación. Las estatinas no son todas iguales, hay estatinas hidrofílicas, hay estatinas lipofílicas, son diferentes, pero además de eso son diferentes en cuanto a su potencia. Y hoy hablamos de estatinas de alta intensidad con atorvastatina y rosuvastatina, de 40 y 80 miligramos las presentaciones para la torva, 20 y 40 miligramos para la rosu, porque son las presentaciones con las cuales yo logro una reducción cercana al 50%. ¿Sí? Por eso son estatinas de alta intensidad, porque yo puedo bajar aproximadamente un 50% los niveles plasmáticos del LDL. Pero miren qué interesante es este gráfico, donde vemos que 5 miligramos de rosuvastatina bajan casi un 40% los niveles de LDL.
lo que a uno a veces le parece una dosis ínfima de estatinas, miren el impacto que tiene. O sea, es 10 miligramos, 10 puntos porcentuales y chirolitas más que los 40 que los 5. Entonces, digamos, la verdad que 5 y 10 miligramos es una dosis interesante para pacientes que no toleran las dosis altas. No pensemos que con 5 miligramos estamos subtratando a un paciente. Después tenemos la atorvastatina, como vimos antes, y después hay estatina de moderada intensidad. Todavía hay algunos lugares que se sigue utilizando simvastatina. La verdad que simvastatina, la dosis de 80 ya no se usa porque se asoció a rabdomiolisis. La dosis de 40 es la que se usó en el Improvit, y la verdad que el impacto de 40 de simba es menor que 20 de atorva, con más efectos adversos. Pravastatina prácticamente no se consigue en nuestro país. Fluvastatina tampoco. Lo que sí tenemos acá, y no está en este gráfico, es la pitavastatina, que en nuestro país tenemos la presentación de 2 miligramos, pero también se usa de 4, es decir, 2 pastillas. Es una estatina de moderada intensidad, que está entre el 30 y el 40% de reducción. Tiene muy buena tolerancia e indicación en pacientes con HIV, porque no metaboliza a través del citocromo P450. Aparentemente, los estudios que hay, que son de corto seguimiento, muestran que tiene un impacto menor a nivel del metabolismo hidrocarbonado, es decir, menos riesgo de diabetes, de desarrollar nuevos casos de diabetes. También una de las cosas que marcan es que podrían tener menos impacto muscular. Yo creo que la principal beneficio que tienen es que el paciente cree que está tomando una dosis muy bajita, que no le va a doler nada, y eso ayuda un montonazo. Pero no está disponible en todos los lugares, no tiene alto porcentaje de cobertura. Hay que considerar al paciente con diabetes también, pero si tenemos que pensar en estatinas, pensemos en atorva y rosuvastatina, y dosis de 20, 40, 40 y 80 para alto riesgo cardiovascular. Y un poco de la historia de las estatinas y la prevención cardiovascular. La verdad que hoy estamos, digamos, con el diario del lunes, de todo lo que fue pasando, porque realmente inicialmente se empezó con colestiramina, que ni siquiera es una estatina, y se vio que bajar el LDL un 12%, o sea que el uso de colestiramina reducía el LDL un 12%, pacientes sanos, sin enfermedad cardiovascular. Después se probó el gemfibrosil en pacientes con un colesterol no HDL mayor a 200, en pacientes jóvenes, también pacientes sanos, y lo que se vio que en este estudio es el HHS, lo que se vio es que gemfibrosil redujo los niveles de LDL y redujo los eventos cardiovasculares en la era prestatinas. Después empiezan a aparecer distintos estudios. El estudio de Escocia, el WSCOPS, que eran pacientes con una media de LL192. Podríamos decir un fenotipo de hipercolesterolemia familiar, donde el uso de pravastatina se asoció a reducción de eventos cardiovasculares. Como ya veíamos que las estatinas bajaban eventos en LDL muy alto, son Prava y Loba, son estatinas que se usan en reducción de eventos cardiovasculares, llevando el LDL a 100. Son estudios que partían del LDL a en diabéticos, y ahí empiezan a aparecer los metaanálisis STT que yo les mostraba a continuación. Doc, no, no se te oye. Así, hola, Doc, ¿me puedes escuchar? Algo ha pasado con tu sonido. Pensé que era yo, pero me parece que hay otras personas en la audiencia que no te oyen también. No, no, no veo Hola, que Gloria, te... ahora Ahora sí, se algo escucha, pasa con el cable. Sí, ¿no sí, se sí, sí, ahí escucha? te oímos. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan sí, ahí? Ah, sí. sí, perfecto. Vuelvo a compartir pantalla, perdón. No sé dónde me dejaron de escuchar. No, no, Pero no, allí.
estabas hablando del estudio de 1998 Bueno, me quedé a mitad de con la camino. loba. En realidad lo importante con esto que yo quería mostrar con esta línea del tiempo es cómo se empezaron las estatinas en pacientes con niveles más altos de colesterol LDL y después en prevención primaria se bajaron a niveles, digamos, se evaluaron poblaciones con niveles más bajos, como incluso el estudio Júpiter, y en todos ellos los pacientes que alcanzaban niveles más bajos de LDL, que cumplían ciertas características de riesgo cardiovascular, tenían un beneficio clínico. Es decir, hay evidencia de las estatinas en prevención primaria. Por eso, el estudio BOSCOPS es uno de los estudios que se utilizan para decir, si vos tenés más de 190 LDL, tenés indicación de estatinas, por eso los criterios de ingreso del Júpiter, por eso el CARTS con diabetes dice, si vos tenés diabetes, tenés más, vas a tener beneficio con usar estatinas independientemente de valor del LDL. Y CARTS fue con atorvastatina y rosuvastatina. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué tengo que usar estatina? Porque realmente bajar el colesterol demostró beneficio. ¿Por qué tengo que usar altas dosis? En la pregunta del millón de los pacientes en prevención secundaria. Bueno, el estudio PRUVIT, que fue un estudio de pacientes con un síndrome coronario agudo, que en los 10 días anteriores al ingreso al estudio, en el cual se randomizaban a recibir 40 miligramos de pravastatina, una estatina de moderada intensidad contra 80 miligramos de torvastatina, una estatina de alta intensidad, mostró que el grupo de 80 miligramos de torvastatina, que alcanzaba niveles de LL menores, en este caso con una media de 62 miligramos de decilitro, tuvo un 16% reducción de MACE, que el grupo que recibió pravastatina, que mantenía unos niveles de LDL cercanos a los 95 miligramos de cilitro promedio. Es decir, cuando yo comparé una estatina de alta intensidad contra una estatina de moderada intensidad y bajé más el LDL, a esos pacientes les fue mejor. Y de este estudio surgió esa recomendación inicialmente del ATP3 que decía que los pacientes con alto riesgo cardiovascular tenían que alcanzar un LDL menor a 70. Después de las estatinas tenemos el ezetimibe. Antes de entrar en ezetimibe, solamente para resaltar, las estatinas son la piedra angular del tratamiento del riesgo cardiovascular y del tratamiento hipolipemiante. Cuando yo abordo el LDL, mi primera opción tiene que ser siempre las estatinas. Después, si el paciente no la tolera o no puedo, buscaré otra. Dentro de esas otras, o para combinar, porque el paciente no alcanzó el objetivo terapéutico, está el ezetimibe. El ezetimibe actúa a nivel intestinal, a nivel de la inhibición del receptor de Niemann-Pick, que es el receptor o el transportador de colesterol desde la luz del intestino al enterocito. Si yo inhibo la absorción intestinal de colesterol, que no suele ser muy alta, pero hay que pensar y acordarse que los diabéticos tienen una sobreexpresión de este receptor, por ende absorben más colesterol que las personas sin diabetes. Cuando yo bloqueo esto, pasa lo mismo que las estatinas, bajan los niveles plasmáticos de colesterol y esto estimula a la síntesis hepática de vuelta de receptores de colesterol LDL, con lo cual yo tengo un doble mecanismo, absorbo menos y capto más a nivel hepático. Y eso está bueno porque nosotros vemos a nivel de muchos aspectos biológicos que cuando yo trabajo en bloqueando una vía o un mecanismo, hay un mecanismo de sobreexpresión del otro. Es decir, si yo corto una calle, hay más tráfico por otra calle. Entonces lo que hago acá es cortar dos calles seguidas, ¿sí? Y eso realmente nos marca el beneficio del ezetimibe como una estrategia a considerar de primera línea para la combinación. ¿Y por qué tenemos que considerar las estatinas junto con el ezetimibe? Porque cuando yo combino estatinas con ezetimibe y con cualquiera sea la estatina evaluada, en la primera es rosuvastatina, que justo está ahí cortado, pero después viene Prava, Simba o Atorva, la columna verde tiene una mayor reducción que la columna amarilla y es la columna de pacientes que recibieron terapia combinada respecto a la misma dosis de la estatina sola. Es decir, básicamente podríamos decir que tenemos entre un 15 y un 20% de reducción con el agregado de ezetimibe es un poquito más alto, más cerca del 20 y menos del 15 en los pacientes con diabetes. Este es el estudio IMPROVE-IT, que fue un estudio que incluyó muchísimos pacientes parecidos al PROVE-IT, por eso se llama IMPROVE-IT, era mejorar el anterior, con un síndrome coronario agudo, que partían de una media de LDL de 84. La verdad que eran pacientes que cuando ingresaron al estudio no tenían un LDL tan alto. El 50% tenía 84 menos, y eso también va a explicar tal vez el poco beneficio. Si yo parto, y es lo que yo le decía antes, de un LDL más bajo,
bajar el LDL va a tener menos impacto que si yo parto un LDL más alto. Y este estudio lo que hizo fue combinar simvastatina y ezetimibe contra simvastatina solo, y lo que se observó fue una reducción casi del 10%, no llegó al 10%, a favor de simvastatina, principalmente en el objetivo primario, que fue un combinado de eventos coronarios mayores y ACV fatal y muerte cardiovascular. Lo que se vio básicamente en este estudio es que el agregado de simvastatina, de ezetimibe a la simvastatina no redujo la mortalidad y sí fue mayor el impacto a nivel principalmente de las revascularizaciones coronarias. Es decir, un paciente que había tenido un síndrome coronario agudo, si yo lo trataba más agresivamente, tenía menos eventos recurrentes. Y esto tiene que ver un poco con lo que yo les decía antes. Cada vez que yo duplico la dosis de las estatinas, en este caso de la rosuvastatina, por ejemplo, yo agrego un 6% extra de reducción del colesterol LDL, sabiendo que la rosuvastatina de 20 y 40 me reducen un 50%. Si yo agrego un 15% más de ezetimibe, tengo reducciones cercanas al 65% en los niveles de LDL. Entonces, tenemos estatinas, tenemos ezetimibe, ezetimibe monoterapia baja muy poco, pero cuando lo combino es una droga muy atractiva para el paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Pero esto es algo que también es interesante, porque a los pacientes no les gusta tomar dosis altas de medicación, a los pacientes presentan síntomas adversos, si bien la tasa de síntomas musculares es baja, a nivel de registros en nuestros consultorios siempre es un poquito más alta, porque las estatinas tienen mucha mala prensa. Entonces, alguien lo que hizo fue decir, bueno, a ver, en vez de usar 20 miligramos de rosuvastatina, usemos una combinación de 10-10 que debería tener más tolerancia con 10 de ezetimibe y veamos qué pasa. La verdad que fue un estudio no inferioridad, no fue un estudio que buscaba ver si el ezetimibe agregado a una dosis más baja de estatina bajaba eventos cardiovasculares. Lo que buscaba ver era que los pacientes no tuvieran más eventos cardiovasculares. Y la verdad que no hubo, digamos, en términos de eventos cardiovasculares prácticamente un aumento, sino que hubo una reducción en el compuesto de eventos cardiovasculares sin impacto en mortalidad nuevamente a favor del grupo que utilizó terapia combinada. ¿Y por qué uno cree que pasa esto? Porque lo que vemos es que hay mucha menos discontinuación o reducción de dosis. Es decir, los pacientes están más tiempo en el tratamiento, alcanzan niveles más bajos de LDL y por eso a largo plazo les debería ir mejor. Entonces, empecemos a pensar en pacientes en los cuales yo por ahí los tengo con 20 miligramos de rosuvastatina y quiero combinarlos porque el paciente se queja por dolores musculares, que una dosis de 10-10 puede llegar a ser una buena alternativa terapéutica, incluso como dosis de inicio en pacientes añosos, polimedicados, etcétera. Y esto es lo que yo les mostraba antes. Este es el estudio Racing, que lo que nos mostró es que prácticamente no hubo reducción de eventos cardiovasculares, porque no impactó en mortalidad. Hubo una proporción de pacientes que alcanzaron la meta de LDL-70 en mayor proporción que los pacientes con monoterapia en dosis más altas, y hubo un importante incremento en la tolerancia con un 40% de menor discontinuación en el grupo combinado. Es decir, la terapia combinada es una excelente alternativa terapéutica. Ahora bien, ya entramos en la última parte, vamos a los inhibidores de PCSK9. La PCSK9 es una enzima que se encuentra en el enterocito, que lo que hace básicamente la PCSK9 es juntarse al receptor del LDL, evitando que éste circule nuevamente hacia la superficie y que vaya a un endosoma donde es eliminado. Entonces, si yo inhibo la PCSK9, tengo nuevamente más receptores a nivel del enterocito, más captación del LDL, más reducción de eventos cardiovasculares. Tenemos evidencia, digamos, de varios estudios con inhibidores de PCSK9. Tenemos el estudio Odyssey con alirocumab, pacientes post-síndromes coronarios agudos que eran aleatorizados a alirocumab con respecto a placebo cada 15 días, una inyección subcutánea. Estos son anticuerpos monoclonales que se dan cada 15 días on top del tratamiento con estatinas, es decir, los pacientes venían con la dosis máxima de atorva o rosuvastatina tolerada. Lo que se vio en este estudio, que como le dije antes es el estudio Odyssey, es que hubo una reducción de LDL con respecto a placebo al final del estudio de casi un 55%, siendo más alta al principio. Después vemos que la reducción final es de casi un 55%. ¿Por qué cae la reducción del LDL? Porque hay muchos pacientes que no toleran las estatinas y van bajando la dosis. Y lo más importante es que esta reducción del LDL se acompañó a una reducción del 15% del objetivo primario, que en este caso fue un MACE.
Después viene el estudio Fourier, este es un estudio más agresivo, pacientes más estables, pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica o stroke previo, ya no tan cerca del síndrome coronario agudo como habíamos visto antes, casi 28.000 pacientes que para ingresar al estudio tienen que tener más de 70 de LDL y una dosis máxima de estatina tolerada, pudiendo tener o no ezetimibe. Pacientes fueron aleatorizados Evolocumab también 2 veces por semana o 420 una vez al mes. En nuestro país no tenemos la dosis de 420 comparados contra placebo y lo que fueron seguidos estos pacientes fue por una media de seguimiento de 2,2 años. Es decir, no es un seguimiento tan largo. 2 años para un estudio de aterosclerosis es poco. Lo que vemos es lo mismo, casi un 60% de reducción, 55% de reducción del LDL, lo cual permitió que más pacientes alcanzaran las metas de colesterol propuestas por las guías y otra vez se asoció con un 15% de reducción de eventos cardiovasculares sin impacto en mortalidad, pero hubo un estudio open label del Fourier que siguió a los pacientes casi 8 años después, donde la reducción de mortalidad fue estadísticamente significativa. Es decir, el tratamiento prolongado con inhibidores de PCSK9 llevando a los pacientes a niveles bajos de LDL se asocia a menos eventos cardiovasculares. Que aparecen nuevas tecnologías. Esto es lo que es el inclisiran, que tienen la posibilidad y la suerte y el orgullo de tenerlo disponible en el sistema público en Catamarca. Y la verdad que lo que hace inclisiran es un oligonucleótido, no es un oligonucleótido, es un ARN de interferencia, que es una cadena que, para que se entienda, se mete en el ADN celular que va a terminar sintetizando el receptor del LDL. Entonces lo que hace es no bloquea la PCSK9, sino que lo que hace es inhibir la síntesis de PCSK9, con lo cual yo tengo un giro de los receptores a la superficie mucho más frecuente. Estos estudios, esta droga fue evaluada en distintos estudios. Está el programa Orión, en el que se vio en distintos tipos y perfiles de pacientes, pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes intolerantes, pacientes con alto riesgo cardiovascular, una reducción del LDL cercana al 50% más o menos, ¿sí? Entonces, volvemos a tener una droga parecida a los anticuerpos monoclonales contra PCSK9 que bajan el LDL un 50%. ¿Qué ventaja tiene esta droga? Que se administra en forma subcutánea 2 veces al año. Es decir, es como una vacuna cada 6 meses, como el COVID que nos la daban cada 6 meses. Bueno, esto es una vacuna cada 6 meses para bajar el LDL, pero en realidad no cumple la función de vacuna porque no genera inmunicidad, sino que el tipo de tecnología que tiene lo que hace es inhibir la síntesis de la PCSK9. Al no tener PCSK9, tengo más receptores en la membrana del hepatocito. ¿Qué pasa con el inclisiran todavía en el mundo? Bueno, no hay estudios que hayan demostrado reducción de eventos cardiovasculares, están en curso esos estudios, son perfiles de pacientes similares al Fourier y al Odyssey, el estudio Orion 4 para Estados Unidos y Europa, el estudio Victorion 2 Prevent acá en la Argentina, van a estar en los próximos años, van a reducir eventos cardiovasculares porque vuelve a tener impacto en el LDL, entonces se está esperando un poco eso. Pero en el mientras tanto, lo que se va viendo es esto, es qué pasó con los pacientes que participaron en el resto de los estudios, porque yo cuando participo en un estudio clínico tengo que documentar si el paciente tuvo un evento cardiovascular o no. Si bien no era un endpoint, porque acá lo que se buscaba era bajar el LDL, lo que se vio en este seguimiento paciente cuando juntaron la corte de los Orión 9, 10 y 11 es que con un 50% de reducción del LDL, partiendo de 111 de LDL basal promedio, se vio una reducción de MACE, es decir, infarto no fatal, ACV no fatal y muerte cardiovascular en su combinado, con respecto al placebo de casi un 25%. Es decir, esto va presagiando que es muy probable y sería raro que los estudios de eventos cardiovasculares de inclisiran no muestren beneficio cardiovascular. Entonces, el mundo es, todos los pacientes tienen que ser elegibles para el PCSK9, vamos a fundir todos los sistemas porque son caros. Es un estudio muy lindo que hicieron, digamos, distintos modelos matemáticos donde vieron valores observados del paciente. A eso le calcularon si intensificaran las estatinas en esos pacientes, cuánto estos pacientes iban a alcanzar metas más bajas, e incluso se agregaban ese TIMIB, y vemos que la verdad, el número de pacientes
que requiriera o que iba a necesitar PCSK9 no es el 100% de los pacientes con síndrome coronario agudo, sino que si yo partía de un 15% e intensificaba el tratamiento solamente con ezetimibe, no estamos hablando del próximo fármaco que viene después, que es el bempedoico, yo iba a lograr una reducción importante del LDL. Ya voy entrando en el final, espero que todavía les quede algo de energía. Este es el ácido bempedoico, que está en nuestro país también desde el año pasado. Es una pastilla que se toma una vez por día, viene de 180 miligramos. El ácido bempedoico trabaja, o mejor dicho, cumple su función inhibiendo la ATP-citratoliasa, que es un paso previo a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es la enzima que habíamos dicho inhibía las estatinas y esto vuelve a generar, digamos, reducciones de LDL no tan potentes como las estatinas, pero que incluso generan reducción de LDL encima de estatinas. Y la gran ventaja que tiene el ácido bempedoico es que se ingiere como prodroga y este globito azul, que es la acil-CoA sintasa 1 de cadena muy larga, es una enzima que va a activar el compuesto inactivo en un compuesto activo y que solamente se encuentra en el hepatocito, con lo cual existe la ventaja con esto de que no da síntomas musculares y es un buen fármaco no solo para combinar y bajar el LDL, sino que también para pacientes que tienen intolerancia a las estatinas. El estudio más importante del ácido bempedoico es el estudio Clear Outcomes, que forma parte del programa Clear, donde hay 4 estudios previos. El estudio Clear Outcomes es un estudio de eventos, pacientes con intolerancia a las estatinas, en prevención secundaria o con alto riesgo cardiovascular, podían recibir otros hipolipemiantes, porque recordemos, la intolerancia puede ser total o parcial. 180 miligramos de ácido bempedoico con respecto a placebo se asoció a una reducción significativa de MACE o no. Eso es lo que vamos a ver en el próximo gráfico. Casi 14.000 pacientes que fueron seguidos durante 40 meses tuvieron una reducción de colesterol LDL de 136 a 124 placebo y de 136 a 102 el grupo bempedoico. ¿Por qué hubo más reducción también en placebo? Porque recordemos que se permitían agregar otros hipolipemiantes y la rama placebo recibió un 15% de lipolipemiantes extra con respecto al inicio y casi un 10% de la rama bempedoico, pero lo que es interesante de esto, que no solo el bempedoico bajó el LDL, sino que también hubo reducciones de casi el 20-25% en los niveles de proteína C reactiva, es decir, un efecto sobre los lípidos, efecto sobre la inflamación, que también está muy en moda. ¿Qué vimos acá? Que el ácido bempedoico se asoció a una reducción de MACE de 4 puntos, del 13%, y una reducción del MACE del 3 puntos, que es un MACE más duro porque saca las revascularizaciones, de un 15%. Y esto fue en pacientes en prevención primaria y en pacientes en prevención secundaria también. Es decir, cuando yo desgloso todo, otra vez, no impacto en mortalidad, pero sí impacto en los eventos cardiovasculares, principalmente coronarios, como el infarto y la revascularización. Por último, otro fármaco que contamos en nuestro país es el evinacumab. El evinacumab es un inhibidor de la ANGPTL3, que es una proteína similar a la angiopoyetina 3, que lo que hace es inhibir la lipoproteína lipasa. Es decir, el evinacumab es un inhibidor de un inhibidor. Al inhibir un inhibidor, libero la proteína lipasa, la lipoproteína lipasa cataliza o hidroliza los triglicéridos y yo con eso voy perdiendo no solo remanentes de triglicéridos, sino también remanentes de colesterol, y también tiene algún impacto positivo, no menor, de casi un 40%, en los niveles de LDL. Es decir, es un buen fármaco combinado que también se da en forma subcutánea, que también es complejo el acceso, pero que lo que nos muestra esto es que tiene un impacto positivo a nivel de las partículas ricas en triglicéridos, a nivel de los triglicéridos plasmáticos, a nivel del LDL y el no HDL. Y este es un fármaco que se está posicionando para la hipercolesterolemia familiar homocigota porque no interviene con el receptor del LDL y estos pacientes no lo tienen. Entonces eso es un fármaco que es muy interesante. Y la última parte de la presentación, bien cortito, ¿qué hacemos con las hipertrigliceridemias? La verdad es que tenemos distintas drogas. La más común que más utilizamos son los fibratos. Los fibratos descienden entre un 20 y un 50% los niveles de triglicéridos. El más potente es el gemfibrosil. El menos potente de los que tenemos, pero que se usa bastante, es el fenofibrato o ácido fenofíbrico. Es lo mismo ácido fenofíbrico que fenofibrato. La importancia es que cuando yo uso gemfibrosil no lo tengo que combinar con estatinas porque aumento el riesgo de rhabdomiólisis, pero cuando uso fenofibrato lo puedo combinar tranquilamente. Niacina no tenemos disponible en nuestro país, omega 3 tenemos distintos tipos de omega 3, tenemos
digamos, comprimidos de omega 3 procesados y después tenemos también el eicosapentanoico, que es un éster etil-etilo, o sea, es un EPA purificado, es un omega 3 bien purificado, que vamos a ver después que tiene mucha evidencia en la reducción de eventos cardiovasculares también. Y las estatinas bajan un poquito los triglicéridos, por eso cuando yo empiezo estatinas, a veces puedo tener reducción de triglicéridos, pero no voy a usar estatinas para tratar una hipertrigliceridemia. Esto es lo que yo les mostraba antes. En todos los estudios que evaluaron cualquier fibrato, genfirosil, besafibrato, fenofibrato, sobre todo el FIL y el ACORD, se vio una reducción de eventos cardiovasculares, pero que no alcanzó la significancia estadística. Ahora bien, cuando se fue a analizar el grupo de pacientes que tenían triglicéridos altos y HL bajo, ahí sí hubo diferencia. Y durante mucho tiempo se dijo, usemos fibratos en esta población de pacientes. Se armó un estudio que se publicó hace poco, que fue el estudio Prominent, que buscó pemafibrato para una población con dislipemia residual, como habíamos visto antes, y en este estudio el uso de pemafibrato no se asoció a reducción de eventos cardiovasculares y bajó casi un 30% los niveles de triglicéridos. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Bajó triglicéridos, no bajó eventos cardiovasculares. La historia de siempre. ¿Por qué? Porque el pemafibrato no reduce ApoB, que sí lo reduce el gen fibrosil, y por eso se acuerdan el estudio que yo les mostraba inicialmente, la era prestatinas, el gen fibrosil redujo eventos cardiovasculares. La clave está, si yo quiero bajar eventos cardiovasculares, tengo que bajar ApoB. No importa si bajo LDL, cuando bajo LDL bajo ApoB, o sea, no es que no me importa, pero no está tan el impacto en el colesterol, en los triglicéridos. Claramente el impacto es en la proteína. Y este es un estudio que es muy interesante, que es el estudio Reduce It con icosapentilo-etilo. Eran 2 gramos de icosapentilo-etilo a la mañana y 2 gramos a la noche, es decir, 4 gramos por día. Pacientes con LL controlado, con enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular que tenían además triglicéridos entre 150 y 499, y lo que se vio que la utilización de icosapentilo-etilo redujo todos los inputs cardiovasculares. La verdad que pareciera ser una droga muy interesante para pacientes con LD controlado e hipertrigliceridemia en pos de reducir eventos cardiovasculares sin necesidad de normalizar los triglicéridos. ¿Qué pasa ahora con esto? Hay mucha discusión o hubo mucha discusión en este estudio. Hay un grupo contrario al grupo de autores, que es el de Deepak Bath, el otro grupo es el de Nordestgaard y los del estudio Strength, que decían que en realidad placebo aumentaba los niveles de ciertos marcadores inflamatorios. Entonces, que el placebo era una droga activa que era nociva. Entonces, por ahí está sobreestimado este evento, este beneficio. Lo que también es interesantísimo ver con esto es que estos pacientes tenían reducción no solo de los eventos cardiovasculares, sino que hay un estudio que mostró reducción de la placa, es decir, hay un efecto a nivel de la placa aterosclerótica, a nivel de los eventos cardiovasculares, que tiene que ver con el cosapento de etilo, que no tiene que ver con los triglicéridos y que el mecanismo no se sabe del todo, pero pareciera tener que ver más con efectos antiinflamatorios. De hecho, los pacientes que tenían concentraciones plasmáticas más altas de omega 3 tenían más beneficio cardiovascular. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué es lo que nos vamos a topar en los próximos años? Van a empezar a aparecer estudios con fármacos que tienen como objetivo reducciones importantes entre un 70 y un 90% de los niveles plasmáticos del LPA. Hoy sabemos, como dijimos antes, que el LPA a valores elevados asocia más riesgo cardiovascular. Lo que no sabemos es si tratar la LPA va a reducir el riesgo cardiovascular. Puede pasar que sí, como ocurre con las estatinas, o puede pasar que no, como ocurre con los triglicéridos. Y por otro lado, también vamos a los inhibidores de PCSK9 oral, que logran reducciones cercanas al 50% de los niveles plasmáticos de colesterol LDL, pero tienen la ventaja de ser más baratos que los anticuerpos monoclonales, son pequeñas moléculas, es decir, son pastillas, evito el pinchazo, y esto podría ser una herramienta que tengamos en un par de años para reducir aún más el colesterol y el riesgo cardiovascular de nuestra población de pacientes. Y con esto les agradezco a todos los que se han mantenido conectados todo este tiempo. Les pido disculpas si me extendí más del tiempo que tenían pensado, pero me pareció que había que dar un pantallazo un poco más grande desde la fisiopatología al tratamiento, ¿no? Entonces,
La verdad que cualquier duda que tengan, que no haya podido ser contestada en la presentación, me pueden escribir, ese es mi mail y no hay ningún problema. Yo les agradezco nuevamente, Lorena, por la invitación y bueno, vamos a ver si surge alguna pregunta en los minutitos que nos quedan. Sí, sí, Doc, no, excelente, excelente, extenso, pero las dislipidemias son así. Esto es una cuestión de que hay que prestar atención a todos los valores y qué nos puede ayudar para resolver cada instancia. Había una pregunta que yo justo antes de que termináramos con las estatinas quería hacerte. Gabriela Lesman dice, una vez que llega a la meta terapéutica con las estatinas, ¿se suspende la administración de las mismas o se deja con dosis bajas? Eso es un tema muy frecuente. Bajé el valor, suspendo. 3 meses, suspendo. Eso es algo muy popular. No, totalmente es una muy buena pregunta porque es algo que uno ve en la diaria. Yo suelo responder a esta pregunta de esta manera. Las estatinas son fármacos antihipertensivos. ¿A alguien se le ocurriría suspenderle la medicación antihipertensiva a un paciente o la medicación anticomicial a un paciente que tuvo convulsiones? No. Bueno, no son antibióticos que yo tengo que usar un X cantidad de tiempo para eliminar una noxa. Acá, habitualmente, la mayor parte de los pacientes que reciben estatinas tienen niveles de colesterol que no dependen tanto de la alimentación. Entonces, yo tengo que hacer un tratamiento extendido en el tiempo y sostenido en el tiempo, porque si no lo que pasa es suspendo la medicación y le pido un laboratorio y va a estar alto de vuelta. Claro, puedo bajar la dosis quizás cuando yo ya llego a la meta, porque si arranqué con un valor muy alto, una LDL en 170, y arranqué con una con una rosuvastatina 40. Pasados 3 meses hago un control y tengo un valor mucho más adecuado, un valor de una LDL en 80, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Mantengo ese valor de estatina, esa dosis, o puedo bajar un puntito pensando que el paciente siempre me dice, pero si me duelen los músculos, pero si esto, bueno, Mira, le- no, está buenísimo. Ahí hay dos preguntas en la misma. La primera, yo creo que hay que mantener el valor. ¿Sí? O sea, salvo que yo llegue a valores muy bajos y lo conecto con la pregunta de Ana Mercado de la abajo. pregunta que sigue. No hay evidencia hoy de efectos riesgosos con niveles muy bajos de LDL. En un momento se planteó el riesgo de cataratas, hoy quedó demostrado que no hay un aumento del riesgo de cataratas, se planteó el riesgo de demencia, hoy con la evidencia que tenemos, si bien no es extendida a 25 años, pero es un buen tiempo de seguimiento, no hay incremento del riesgo de demencias, no hay incremento del riesgo de ACV hemorrágico, que era una duda que surgía al principio, no hay incremento de disfunción sexual o de necesidad de terapia de sustitución hormonal por falta de hormonas esteroideas. O sea, hoy el LDL es uno de los pocos, si no el único factor de riesgo que no tiene curva en J, que es toda una pendiente ascendente. Hay pacientes que han llegado a niveles de 10, 12 miligramos de cilitro de LDL. Seguramente con estos fármacos nuevos más potentes aprendamos un poco más y por ahí en los próximos años tengamos datos para seguir afirmando lo mismo o esto pueda cambiar un poco. Por ahora no hay nada de qué alarmarse cuando yo tengo el LL bajo. Y después, bueno, está el tema, a ver, si yo tengo mi objetivo de 55 y lo bajé a 20 y estoy con 40 y el paciente está asintomático y me puedo dar la chance de bajarle a 20 miligramos de rosuvastatina y ver qué pasa. Yo siempre trato de usar la dosis máxima tolerada. Si el paciente la tolera bien. Después, ¿qué pasa? En el intolerante es otra cosa. El intolerante es otro escenario donde yo tengo que tratar de buscar casi te diría artesanal que el manejo. Yo tengo pacientes que tienen 2,5 miligramos de rosuvastatina 3 veces por semana, combinado con ezetimibe todos los días, combinado con ácido benpedoico. O sea, tengo pacientes que tienen ezetimibe benpedoico solo. Tengo pacientes que no toleran 10 20 pero toleran 5 o toleran 10 y no los 20. O sea, eso me parece que hay que individualizarlo mucho y hay que explicarle a los pacientes que gran parte de los síntomas que muchas veces tienen no tienen que ver con la medicación, que el riesgo de dejar la medicación es mucho más alto que el de seguir tomándola y eso es educación y lleva tiempo y a veces no tenemos todo eso en el consultorio, pero los pacientes esto lo vemos muchas veces y es algo que hay que ir reforzando. Sí, sí, genial. Tenemos los valores de laboratorio, generalmente el valor que dice LDL colesterol deseable 100. Sí, no miremos los Entonces, valores de laboratorio. Yo detesto los parámetros del laboratorio al lado porque eso es algo sí, poblacional, nuestro paciente es individual.
no dice menos 55, te ponen el índice Castelli, te ponen un montón de cosas que a la larga creo que muchas veces confunden no solamente a ciertos profesionales que por ahí no están tan embebidos en el tema y a veces eso uno lo toma como referencia, porque, a ver, vos a mí me preguntás cuál es el valor normal, no sé, de vitamina D y tengo que mirar el cosito al lado, porque si no, no lo sé, no me lo acuerdo, porque no es algo que yo haga habitualmente. Bueno, con el colesterol pasa lo mismo, uno ve eso, el paciente viene además, estoy buenísimo, bueno, te voy a aumentar la dosis, pero ¿por qué, doc? Si acá dice que estoy bien. Eso para mí hoy no juega en contra más que una ayuda. ¿Sí? Inclusive a veces nosotros pretendemos no pedir colesterol total, pedimos directamente LDL porque ellos inclusive ven colesterol total, si lo ven el valor aceptable, directamente no vuelven a la consulta, porque la consulta es, a lo mejor es un screening en el primer laboratorio y si está normal, no vuelvo, porque ellos mismos se diagnostican. Es todo un tema, ese valor de referencia es todo un tema. Bueno, Doc, contarles también, nosotros en Catamarca estamos pudiendo utilizar Inclisiran, la verdad es que es una suerte, sí, es una suerte. El Ministerio de Salud nos ha dado esa posibilidad. Entonces, a los pacientes que salen de la coronaria, se van con una dosis de Inclisiran. Los pacientes que tienen un evento cardiovascular ya instalado y que tienen otros factores de riesgo. La verdad, estamos viendo los laboratorios a largo plazo. Esto recién empieza, hace poco que lo estamos usando y hemos visto valores en baja sumamente importantes. Y la verdad es que de una LDL de 150 bajar a 22 de LDL en 3 meses, en un lapso de 3 meses, la verdad es que es significativo. Y bueno, es una buena opción para la prevención, siempre mirando para adelante, para la prevención, porque el paciente sintomáticamente o clínicamente no tiene síntomas. Nosotros siempre hablamos y le insistimos en los beneficios a largo plazo, en la disminución del riesgo cardiovascular. Totalmente. Así que, bueno, a ver, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Dice, según la experiencia, ¿hay algún perfil de paciente especial para la indicación de gemfibrosil? Yo uso gemfibrosil en el paciente con hipertrigliceridemia. Digamos, tengo pacientes con 900 miligramos de gemfibrosil, incluso con 1200, con triglicéridos más de 1000, por ejemplo, que no tienen una causa secundaria corregible clara, como puede ser el consumo de alcohol, como puede ser, digamos, una diabetes no controlada y en una, como dije antes, hipertrigliceridemia pura que no necesite combinarlo con estatina, ¿no? Entonces, en ese aspecto tiene un impacto mucho mayor que la dosis de fenofibrato que utilizamos habitualmente. Entonces yo suelo usar gemfibrosil en muy poquitos pacientes con hipertrigliceridemias puras, con valores, digamos, 700, 800, o que no han tenido respuesta con fibrato. Lo que pasa que son pocos los pacientes que son candidatos a un monoterapia con fibrato, porque por lo general, a medida que pasan los años, aumenta su riesgo cardiovascular y yo tengo que combinar una medicación extra para el riesgo como son las estatinas. Lo mismo cuando yo tengo un paciente con diabetes, o sea, el impacto del fenofibrato es mayor que el gemfibrocil es mayor que el fenofibrato, porque el paciente con diabetes ya le voy a estar dando una estatina. Entonces, ahí me queda un poco limitado. Entonces, la respuesta es, cuando no uso estatinas y tengo que bajar mucho los triglicéridos. Ujú. Bien, bueno. Bueno, no veo más preguntas aquí. Doctor, ha sido fantástica su clase. Fantástica, fantástica, muy clara. Sí, hay muchos conceptos que hay que revisar, que hay que repasar, pero la verdad es que clarísima. Doctor Pablo Marín, ¿cómo está? Ahí está. El doctor Marín no lo he presentado con el doctor Augusto Lavalle Cobos. El doctor Marín eh, es nuestro secretario general del Colegio Médico de Catamarca, un capo, excelente, el mejor, el mejor. Así que él lo va a saludar. Yo solo quería decir de que yo antes que el doctor se conecte, estuve alabando lo que iba a ser la clase, porque yo ya la escuché y Ujú. sabía de qué íbamos a hablar y verdaderamente no decepcionó, es más, sorprendió aún más la clase. Gracias, Doc, por estar acá, por hacer el esfuerzo de estar hasta las 10 y pico de la noche, un día de semana. Gracias a todos por seguir prendidos en esta clase. Este curso tiene más de 500 inscriptos, doctor, y mucha gente está de guardia, es martes, pero lo ven diferido.
tiene la posibilidad de verlo en directo mucha gente y después la mayoría lo ve de nuevo y de nuevo y de nuevo en diferido. Así que es de una riqueza inconmensurable todo lo que pasó esta noche. Agradezco del Colegio Médico de Catamarca que haya sido tan generoso con nosotros como siempre. Muchas gracias a ustedes, porque los generosos son ustedes al invitarme, y la verdad que es un placer poder ver tanta gente conectada, con tantas ganas de meterse en lo que es la educación médica continua, e ir mejorando con distintas cositas y distintos tips, porque hay cosas que son obvias entre todas las que dije, pero hay otras cosas que ayudan, así que la verdad que el agradecido soy yo. Estos intercambios realmente nos enriquecen a todos, así que muchísimas gracias y quedo a su disposición. Y los felicito realmente por el flor de curso que han hecho. Gracias, gracias, Doc. Muy bien, gracias, doctor Marín, gracias, doctor Augusto Lavalle Cobos, gracias a toda la audiencia que está aquí hasta esta hora. Y bueno, recuerden que se va a subir el grupo, el cuestionario para responder. Eh, y bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, que descansen.